Kung Fu Panda, la leyenda de la Pitón del Kung Fu 111, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. Habían pasado 3 meses desde que Viper había regresado al Palacio de Jade. Solo ella. Solo. Aún recordaba las miradas de sus compañeros maestros cuando entró sigilosamente en el gran salón. Estaban felices. Felices de que hubiera regresado de su misión. Aunque no tardaron en empezar a preguntar dónde estaba Mike. Después de contárselo todo, bueno, la felicidad se desvaneció demasiado rápido. Sin su querida Pitón, le había resultado difícil cumplir con sus deberes. Se notaba claramente en pequeños accidentes o errores cometidos durante su entrenamiento y sus tareas. No solo para ella, sino para todos al enterarse de lo sucedido en Gongmen y la montaña destruida, aunque ninguno más que la pobre serpiente verde. Es comprensible que todos los allegados a Mike sintieran algún tipo de tristeza. Especialmente Jinsen, quien fue la primera persona a la que Viper informó sobre la aparente muerte de Mike al regresar a la ciudad de Gongmen. Viper no recordaba haber visto al felino tan tranquilo y desprovisto de vida a pesar del poco tiempo que habían pasado juntos, pero la serpiente verde lo entendía perfectamente. ¿Cómo no? Tanto la pitón como la pantera habían comenzado como enemigos, con el tiempo se habían aliado y poco después se habían convertido en amigos, logrando incluso derrotar juntos a un peligroso señor de la guerra. Y Jinsen luchó contra todo con una sonrisa en el rostro y una actitud arrogante. Y, sin embargo, lo único que Viper recordaba haber visto de ella al salir de la ciudad de Gongmen eran sus ojos tristes, su oreja caída y su voz angustiada. Mike había sido su mejor amigo, aunque ella nunca lo admitiera. Viper solo podía rezar a los dioses para que estuviera bien y se recuperara de su pérdida. Pero parecía dudoso. No es que a nadie más le fuera mejor. La pérdida de un compañero de armas fue un duro golpe para todos los miembros del Palacio de Jade. Durante los primeros 3 meses, Viper había sido muy callada. Incluso muy antisocial, separándose de sus amigas cada vez que llegaba la hora de comer. Durante el entrenamiento se volvió robótica y fría, carente de su chispa habitual, e incluso llegó a arremeter en raras ocasiones. Era comprensible. La amistad de Mike y Viper había comenzado con dificultades, pero rápidamente se convirtió en algo hermoso. Incluso romántico. La primera experiencia amorosa de Viper fuera de sus novelas románticas. Una que jamás olvidaría. Sin embargo, al final de esos meses, había logrado superar casi por completo esta tragedia. Había recuperado su alegría y apoyo de siempre, pero cada vez que alguien mencionaba el nombre de Mike o hacía o decía algo que le recordaba a él, no podía evitar deprimirse un poco. Con el tiempo, lograría superarlo por completo, pero la recuperación sería muy larga. Una semana después, Shifu subió lentamente la escalera que conducía al melocotonero. Un lugar hermoso y una de las zonas más veneradas de los terrenos del Palacio de Jade. Normalmente, era el lugar perfecto para meditar y reflexionar sobre los misterios desconocidos que el universo guardaba en secreto, o en el caso de Po, el lugar perfecto para dormir un poco más antes del fin del día. Este lugar guardaba recuerdos preciosos y perturbadores para el anciano panda rojo, desde los momentos que pasó meditando con su propio maestro, entrenando a sus alumnos y buscando la paz interior, hasta ver al antiguo gran maestro Owai por última vez mientras daba sus primeros pasos hacia el más allá y la destrucción del melocotonero original. Este lugar tenía mucha historia que solo unos pocos conocían. Sin embargo, Shifu no encontró inspiración para meditar. En cambio, había venido con la intención de conversar con una de sus muchas alumnas. Creía que una de ellas necesitaba terapia, considerando las duras y transformadoras experiencias que había tenido que soportar, y además a tan temprana edad. Si bien su experiencia en el amor era limitada, ciertamente no era ajeno al desamor. Suponía que debía agradecérselo a Mei Lin. En cualquier caso, sentía que, como gran maestro del Palacio de Jade, recaía sobre él la responsabilidad de ayudar a sus alumnas con cualquier problema que pudieran enfrentar, sin importar la forma o el tipo. Al llegar a lo alto de las escaleras, no encontró nada más que la pequeña superficie plana del área. No se veía a nadie más que a él. A pesar de ello, Shifu caminó lentamente hacia la cornisa frente a él y se sentó. Sabía que estaba justo donde debía estar. En lugar de perseguir a sus alumnos en busca de consejo, prefería que lo encontraran, lo quisiera o no. Hoy no era diferente. Se sentó en el lugar que había elegido, cruzó las piernas y cerró los ojos. A Shifu solo le quedaba esperar.
Pasaron 20 minutos antes de que sus oídos captaran el sonido de algo acercándose. Era un ruido muy tenue que solo unas pocas especies podían percibir. El temblor en la oreja izquierda del panda rojo lo confirmó. El evidente deslizamiento se hizo cada vez más fuerte hasta llegar a la cima del pico antes de detenerse por completo. Entonces se le oyó girar. Era evidente que el recién llegado no quería molestar a su amo, pero esto era justo lo que Shifu esperaba. ¿Todo bien, maestro víbora?, preguntó sin darse la vuelta. El sonido del deslizamiento se detuvo una vez más. Perdóname, maestro Shifu. Víbora hizo una reverencia. No sabía que habías elegido este lugar. Buscaré otro para meditar. Eso no será necesario. Ven, únete a mí. La serpiente árbore verde obedeció a regañadientes y se deslizó hasta el lado derecho de Shifu antes de enroscarse en el sitio y comenzar a meditar también. Pasó un rato antes de que Shifu considerara oportuno volver a hablar. Veo que has elegido un nuevo lugar de soledad, dijo sin rodeos. ¿Tu habitación en el cuartel ya no te satisface? Pasó un momento de silencio antes de que su compañero respondiera. La habitación está bien, solo que, no es tan fácil considerando, que una vez fue nuestra habitación. Guarda demasiados recuerdos de él. Shifu abrió los ojos. Él también se había visto afectado por la pérdida de su estudiante. La pitón había demostrado prometedoras habilidades de Kung Fu durante su entrenamiento. Si hubiera seguido vivo, quizá no habría habido límites a lo que se podría lograr. Pero la amarga realidad lo abrumó de inmediato. Esa posibilidad era ahora solo un camino abandonado en el camino del destino, jamás explorado. Lo entiendo. No pasa un día sin que piense en el maestro Mike. Hacía mucho que no me sentía así. Desde Tai Lung. Shifu recordaba bien el amargo recuerdo. Desde el momento en que acogió a Tai Lung, cuando era apenas un cachorro indefenso, hasta su última batalla con la bestia malvada que una vez fue su hijo. Todo lo que siguió fue historia. Sé que puede que no sea exactamente lo mismo que estás pasando, maestro víbora, pero puedo decir que, hasta cierto punto, lo entiendo. Perder a quien más quieres es una batalla cuesta arriba. Una lucha ardua y no exenta de sufrimiento. E incluso cuando has llegado a la cima, la victoria se convierte en una sensación amarga. Víbora miró a su maestro. ¿Es una sensación que mejora con el tiempo? Shifu contuvo un suspiro. Con el tiempo, se vuelve tolerable. No era la respuesta que Víbora esperaba oír, y Shifu lo sabía. Pero también sabía que había una diferencia entre querer oír algo y necesitarlo. Ahora mismo tenía claro a cuál de las dos debía aceptar Víbora. La pérdida se presenta de muchas maneras, mater víbora. Podría ser, por ejemplo, un juguete favorito de la infancia, una reliquia familiar con un valor sentimental mayor que cualquier metal precioso, o incluso alguien a quien le hemos tomado cariño. Shifu se tomó un momento para reflexionar sobre sus palabras antes de continuar. Y cuando se pierde, hay que asegurarse de no perderse a uno mismo también. Algo que no todos pueden hacer tan fácilmente. Pero maestro Shifu, no puedo olvidarme de Mike. No quiero olvidarlo. Y por eso no deberías, asintió el panda rojo. El camino hacia la iluminación no consiste en olvidar las dificultades que enfrentamos, sino en aceptarlas. Solo entonces se disipa la niebla de la duda y puedes seguir adelante. Víbora permaneció inmóvil un instante antes de reconocer las palabras de Shifu con un leve asentimiento y decidió volver a su meditación. Shifu tenía claro que no quería seguir hablando del tema, así que la panda roja decidió dejarlo, al menos por ahora. Dicho esto, ambos pasaron el resto de la tarde intentando alcanzar la paz interior que buscaban. Para Víbora, la recuperación de su amor, y para Shifu, preparar a Po para la que podría ser su lección más difícil hasta la fecha. Convertirse en maestro y mentor de los 5 furiosos. Mañana sin duda sería interesante. Estoy todavía vivo. Todavía respira. Todavía se mueve. Siento frío. Escalofríos en mi columna. Sin embargo, el dolor me recorre todo el cuerpo. Es como si llevara una armadura que se me aprieta cada segundo. Pero esa sensación palidece en comparación a tener una gran cuchilla verde cortándote por la mitad. Sigo vivo, pero debería estar muerto. O tal vez lo estoy y esto es el purgatorio. Mi cuerpo está completo y sin embargo me siento dividido en dos. No veo nada. Donde quiera que esté, está completamente oscuro. Veo destellos verdes ocasionales en puntos aleatorios, pero aparte de eso, nada. ¿Vipes? No sé qué te pasó, pero si aún andas por ahí, lo siento. Perdón por haberme precipitado y haberme metido en este lío.
Dios sabe qué me pasará, pero espero, de verdad espero, que estés bien. Espera. ¿Qué es esto que siento ahora? ¿Algo me está jalando? La oscuridad da paso a un destello verde cegador. Intento gritar, pero no hay sonido que salga de mis labios. Y al recobrar el sentido, me veo en un campo. Veo, mi cuerpo envuelto en jade. Veo a otras criaturas atrapadas en la misma prisión infernal que yo también sufro, obligadas a mirar directamente al frente. Directamente hacia él. El Jack responsable de lo que soy ahora. Su cruel sonrisa retorcida me haría retorcerme. Encuentra a los estudiantes de Hogwarts. Y tráemelos. Mi mente dice que no, pero mi cuerpo no me da opción. Me escabulló de su vista, obedeciendo su orden sin rechistar. El puercoespín y los tejones a mi lado me siguen. No quiero. Realmente no quiero. ¿Pero qué más puedo hacer? Voy por ti, víbora. Y no puedo hacer nada para detenerlo. Sin duda, era una estatua preciosa. Un hermoso monumento que los canteros locales habían esculpido y entregado recientemente, y que se colocó dentro de las estatuas conmemorativas que formaban dos largas columnas antes de llegar a la estatua de Owai, que se alzaba orgullosa y alta por encima de todas las demás. La artesanía era realmente extraordinaria, eso era indudable. La suavidad del cuerpo gris, la boca sonriente y la mirada dura realmente hacían que la figura pareciera exactamente a quien debía representar y honrar. También parecía como si la estuviera mirando directamente. A nadie le sorprendió que Dipper fuera la primera en visitar el monumento a su amor. El tiempo había curado gran parte del dolor, pero con una pérdida así, este permanecería para siempre. En cierto modo, supuso que era algo bueno. Al menos demostraba que aún le importaba. La serpiente árbora verde respiró hondo al contemplarlo todo. La estatua de Mike, situada en un podio, mostraba la mitad inferior del cuerpo del maestro de Kung Fu enroscada, mientras que la mitad superior se elevaba y se curvaba un total de 1 metro desde la base de la estatua, permitiendo que la cabeza mirara directamente al frente. Era casi de tamaño natural. Dipper se detuvo un momento, pero dejó a un lado la inquietud. Tenía mucho que decir y no tanto tiempo como le hubiera gustado. Hola, cariño. Empezó. Una parte de ella casi esperaba un hola de vuelta, pero, por supuesto, sabía que no era así. Lamentamos que hayas tardado tanto en recibir este recuerdo, pero considerando el esfuerzo invertido, creo que estarás de acuerdo en que la espera valió la pena. Víbora rió levemente, consciente de lo contrario. La pitón ciertamente no era conocida por su paciencia, y todos lo sabían. Es difícil creer que 3 meses hayan pasado tan rápido. Parece que fue ayer la última vez que estuvimos juntos, y otras veces parece que fue más tiempo. Un sorbo instintivo salió de su boca mientras controlaba sus emociones. Esto estaba empezando un poco más difícil de lo que esperaba, pero se mantuvo firme. Sentía que tenía que hacerlo. Ha estado bastante tranquilo aquí, no hay tantos asaltantes como de costumbre, lo cual siempre es buena señal. Mono y Mantis siguen haciendo el tonto como siempre. De vez en cuando dedican una de sus travesuras tontas en tu nombre, lo cual supongo que es su forma de honrarte y animar a todos, lo cual es un detalle, a su manera infantil. Grulla pareció ser el primero en aceptar lo sucedido en las montañas, así que se porta bastante bien. A veces cuenta algunas historias sobre ti y tus accidentadas patrullas por el pueblo, lo que me hace sonreír. Sobre todo cuando cuenta aquella de que confundiste uno de los pimientos más picantes de China con una fresa. Supongo que eso explica esa vez que volviste con cara de que la muerte te perseguía. Víbora rió al recordar ese momento en particular. Tigresa, bueno, supongo que, aparte de mí, se tomó tu muerte bastante mal. Por un tiempo, casi pareció volver a ser la misma antes de que tú e incluso Po se unieran a nuestro pequeño y feliz equipo. Fría, distante y entrenada casi todo el tiempo. De hecho, fue el propio Po quien finalmente logró que volviera a ser la misma de antes. Siempre parece saber exactamente qué hacer para que cualquiera de nosotros esté feliz y ría, bendito sea. Ah, y hablando de To, nunca adivinarás lo que pasó ayer. Nuestro propio guerrero dragón ha reemplazado a Shifu como nuestro maestro. No es que haya nada malo con el maestro Shifu, por supuesto, pero supongo que es solo otra responsabilidad de ser el guerrero más audaz de toda la tierra, como diría el propio To. Sus habilidades de enseñanza son, bueno, un poco toscas. Tuve que conseguir que Mantis usara acupuntura en mi cuerpo para ayudarme a liberarme a ese trozo de madera con el que me quedé atrapado, Y solo puedo imaginar lo que habrías dicho al respecto si hubieras estado allí también. Probablemente tenga una ira por Po antes de calmarse y disculparse por ser demasiado duro.
Y, por supuesto, los demás ya han compartido todo sobre su primera clase con media aldea. Uf. Como si yo fuera a hacer algo así y compartir esa clase de información privada, esperarte, ahora mismo, claro. La serpiente sonrió tímidamente, un poco avergonzada. Po también te echa de menos, claro. Como grulla, nos contará de vez en cuando un montón de cosas sobre tus hazañas épicas y legendarias, lo cual siempre es divertido de escuchar, bendito sea. La sonrisa de las víboras se desvaneció un poco. Jinsen es, para ser sincero, no estoy seguro. Supongo que la ciudad de Gongmen la distrae de pensar demasiado en la pérdida de su primera amiga de verdad, ya que aún no tenemos noticias suyas. O tal vez esté usando la ciudad como distracción. ¿Quién sabe? Esa pantera siempre fue difícil de descifrar. Pero sé que ha estado pensando en ti tanto como nosotros aquí. Víbora se removió, poniéndose cómoda. El suelo de piedra donde estaba acurrucada no era el más liso. Recuerdo cómo fue la primera vez que pensamos que habíamos perdido a alguien especial. ¿Recuerdas la historia que te conté cuando estábamos en la ciudad de Gongmen? Cuando nos infiltramos en la fábrica de Shen e intentamos volarla. Una idea mía, aunque parezca mentira, je. Resultó que Polla se había colado y se había enfrentado al señor de la guerra. De repente, nuestro plan se vino abajo y estábamos luchando por nuestras vidas. Entonces, en medio de la batalla, solo recuerdo un destello brillante, el grito de Tigresa y algo que salió disparado del edificio y se fue a la distancia. Todos pensamos lo mismo en ese momento y simplemente, perdimos el espíritu de lucha. Estábamos completamente desesperados. Fue una sensación horrible. Al menos hasta que Po logró regresar y salvar el día, como siempre hace. Fue un momento inolvidable. A diferencia de ahora, que lo tengo delante de mis ojos. Estaba a punto de continuar hasta que oyó algo. Una serie de golpes y explosiones constantes provenientes del Salón de los Héroes. Lo que fuera que estuviera sucediendo allí arriba sonaba bastante serio. Rápidamente regresó al monumento, con solo unos segundos más. Parece que el deber me llama. Vendré a visitarte más tarde en la semana cuando pueda. Te quiero, cariño, adiós. Corrió hacia los pasillos tan rápido como sus escamas se lo permitieron. Su expresión tranquila y amorosa se tornó más seria, lista para la lucha, mientras cambiaba sus prioridades, cruzando el sendero a toda velocidad y alejándose de las dos columnas de monumentos. No tardó mucho en que los demás miembros de los 5 furiosos pareciera que se unían a ella, cada uno desde su propio lugar, oyendo claramente los mismos sonidos destructivos que ella, salvo To, que aún no se había unido ni había sido visto. «Supongo que ustedes también oyen ese ruido», preguntó Mantis dirigiéndose al grupo. «¿No crees que alguien esté intentando robar el Salón de los Héroes?», preguntó la serpiente arbórea verde, preocupada por los tesoros invaluables. «Vamos, nadie es tan tonto como para robar en los terrenos del Palacio de Jade». Mono hizo un gesto de despedida mientras Grulla lo observaba. «Aparte de la mitad de los criminales que intentan robar el Valle de la Paz, por supuesto». «No importa», los interrumpió Tigresa. «Si hay alguien ahí que no debería estar, nos encargaremos de él como siempre». Les tomó solo un minuto llegar al edificio objetivo. Los estruendos y sonidos eran cada vez más fuertes y frecuentes, así que quienquiera que estuviera causando el alboroto claramente seguía dentro. Era muy improbable que estos posibles bandidos fueran lo suficientemente astutos como para cubrir las puertas principales si se molestaban en hacer tanto ruido. Pero en lugar de arriesgarse, los 5 decidieron entrar por la entrada lateral y pillar a los intrusos desprevenidos. Desde allí, avanzaron sigilosamente pero rápidamente por el túnel en cuestión cuando pronto notaron una solitaria figura justo al final. Sin embargo, su pequeña figura, su bastón y sus grandes orejas peludas les indicaron a los guerreros de inmediato que era el maestro Shifu, quien parecía estar simplemente, de pie allí de espaldas a ellos. Y una vez que los 5 entraron en el pasillo, listos para casi cualquier cosa, también se detuvieron y se quedaron tan sorprendidos, tan conmocionados y, para algunos, tan furiosos como el mismísimo panda rojo. Era To. Llevaba varias armaduras diferentes y, para sorpresa de nadie, estaba haciendo el tonto. Casi todos los artefactos habían sido usados y desechados en el suelo, dejando un desastre de poderosas armas y herramientas que alguna vez pertenecieron a muchos grandes y poderosos maestros, algunas de décadas o incluso siglos atrás. Si bien el panda era conocido por jugar y retozar con tales antiguos tesoros de Kung Fu en el pasado, especialmente durante su primer mes, nunca había sido tan extremo.
Sin embargo, eso no era lo peor, ya que una segunda figura, completamente cubierta de pies a cabeza con la impenetrable armadura del maestro rinoceronte, lo que hacía que cada parte de él fuera irreconocible, parecía estar en la misma mentalidad que To, ya que también parecía estar pasándoselo de maravilla. No es que durara mucho más si la palpitante vena de la frente de Shifu tuviera algo que decir al respecto. A los pocos segundos de lo que se había convertido en una pelea de toros entre ambos, Po pareció girarse lo suficiente como para ver a todos los demás maestros, mirándolo fijamente a no más de 3 metros de distancia. En ese momento, probablemente consciente del tremendo problema en el que se estaba metiendo, el panda se aseguró de quitarle de encima cada pieza de armadura y metal lo más rápido posible antes de tener el descaro de aparentar inocencia. Por desgracia para él, su amigo, un poco más grande, no parecía darse cuenta y ahora le daba cabezazos a Po con cuidado, juguetona y cuidadosa, desconcertando aún más a todos y poniendo a Po aún más nervioso. El espectáculo no duró mucho. El extraño también, tras ser insinuado apresuradamente por el ahora ansioso panda, se dio cuenta del pequeño público que lo observaba y se deshizo de la gran bola de hierro, nada frágil y con tachuelas metálicas, que por casualidad llevaba. Lanzándola por encima del hombro a la frágil urna de los guerreros susurrantes. Seguramente iba a necesitar reparaciones, por lo que debía haber sido la sexta vez, al menos. Hola. El desconocido de hierro lo saludó con una cortés reverencia, intentando romper la incomodidad de la situación. Por suerte, Po fue rápido e intentó aclarar las cosas antes de que sus amigos de Kung Fu amablemente escoltaran a su querido y anciano padre a Cholgón. Probablemente lo entenderían, ¿verdad? Quizás. Chicos, nunca adivinarán quién acaba de aparecer. Tenían miedo, todos. Yo también lo tendría si estuviera en su lugar. Ningún aldeano podía ocultar sus miradas desorbitadas o sus bocas entreabiertas mientras nos miraban fijamente. Me pregunto si alguno me reconoció. Espero que no. Ya es bastante malo que un grupo de criaturas violentas y hastiadas apareciera en medio de la aldea solo para darse cuenta de que uno de ellos era un antiguo protector de la misma. Es difícil describir cómo te sientes en un momento así, atrapado en tu propio cuerpo como una marioneta con hilos. Incapaz de mover un solo músculo. Solo mis emociones eran lo único que podía controlar. Pero sin ninguna forma de advertirles lo que estábamos a punto de hacer, la desesperación y la compasión es lo único que realmente puedes sentir. Encuentra a los estudiantes de Hogwarts. Y tráemelos. Las palabras de ese Jack se repetían en mi mente. Me resonaron en la cabeza con la misma fuerza y autoridad que cuando las pronunció hace apenas unas horas, casi dolorosamente. También pareció actuar como un detonante, pues yo, hastiado, respondí de inmediato. El siseo salvaje que escapó de mi boca al instante me aterrorizó tanto como a los pobres aldeanos que despertaron de su trance de miedo y huyeron gritando. Poco después, estábamos destrozando puertas y buscando cualquier rastro de maestros de Kung Fu. Parecía que la horrible maldición que me aquejaba solo se había infiltrado en mi cuerpo y no en mi mente, lo cual probablemente era la única razón por la que no habíamos ido directamente al Palacio de Jade. Pero ese sería nuestro próximo objetivo una vez que registraran cada casa y registraran a cada aldeano. No llegamos muy lejos cuando oímos un nuevo sonido. El repique constante y frenético de un gong. Quienes llevábamos suficiente tiempo viviendo en este pueblo, incluyéndome a mí, sabíamos que ese gong solo significaba una cosa. Una alarma que indicaba que el valle estaba siendo atacado. Mi cuerpo, exhausto, no le prestó atención, quizá ni siquiera consciente de él, mientras seguía buscando. Sin embargo, al salir de mi última casa destrozada, noté que un pequeño grupo se dirigía hacia mí. A pesar de lo quieta que estaba mi escama, mi mente estaba presa del pánico, pues el momento que tanto temía había llegado. Lo siento, chicos. Sin resentimientos. Otro siseo advirtió a los demás, quienes percibieron a este grupo como una amenaza antes de que todos nos agrupáramos y tomáramos una formación defensiva. Al otro lado, los 5 furiosos y Shifu estaban justo ahí, a solo 6 metros de mí, y ni siquiera pude saludarlos. Shifu nos exigió que razonáramos mientras los demás ya habían tomado sus posiciones, observando al bando contrario. Y Víbora, pareció notar que algo no andaba bien enseguida. Parecía confundida, pero aún no lo había descubierto. Probablemente porque todo mi cuerpo estaba cubierto de jade brillante, solo una corazonada. Pero entonces lo entendí. La sorpresa y el horror fueron inmediatos al ver los ojos casi sin vida de alguien a quien debió creer muerto. Micro.
Los demás guerreros se detuvieron, a excepción de Shifu y Tigresa, y me miraron directamente antes de que ellos también reaccionaran. Las criaturas de Jade, incluyéndome a mí, cargamos sin dudarlo. Dios, esta iba a ser una reunión complicada. Todos no perdieron el tiempo, pues una multitud de preguntas se dirigieron directamente a la Pitón Verde. La mayoría giraban en torno a ¿dónde has estado? ¿Y por qué trabajas con bandidos? En respuesta, la versión Jade de su antiguo camarada se quedó mirando en silencio, con alguna que otra contracción nerviosa. Todas las preguntas del maestro de Kung Fu quedaron sin respuesta, salvo Víbora, quien no había pronunciado una palabra desde que pronunció el nombre de la Pitón. Permaneció allí, atónita y en silencio, sin saber qué pensar o decir. Lo había creído muerto. Había llorado y aceptado la crueldad del destino que el universo le había impuesto, solo para descubrir que ahora estaba allí, frente a ella, vivo y respirando. O eso parecía. La brillante apariencia de Jade no había pasado desapercibida para ella. Quizás estaba en una especie de trance, o quizás ni siquiera era Mike, sino una retorcida imitación de Jade de la serpiente. Era difícil saberlo. Sin embargo, a pesar de las horribles circunstancias, la serpiente ágora verde se deslizó ligeramente por delante de los demás, justo lo suficiente para que todas las miradas se centraran en ella, calmando así todas las preguntas. Quizás, solo quizás, ella podría hablarle, recordarle contra quién estaba a punto de luchar, y entonces tal vez habría existido la posibilidad de que lo escuchara. Después de todo, como maestra de Kung Fu, ¿no era su deber mantener la paz con algo más que simples acciones? Hablar era una táctica tan efectiva como cualquier otra. Mike. Cariño, ¿eres tú? Preguntó con dulzura, atreviéndose a acercarse. Si es así, no sé cómo estás aquí. No estoy segura de por qué trabajas con estos desconocidos ni siquiera de qué te ha pasado. Pero, de algo estoy segura es de lo bien que me alegro de volver a verte. Dejó que su expresión de sorpresa se transformara poco a poco en una más feliz y reconfortante. Sus palabras parecían volverse más fáciles de pronunciar cuanto más hablaba. Te extrañé, todos lo hicimos. Pensábamos que estabas muerto. Sé que la última vez que estuvimos juntos no fue en los momentos más fáciles, pero te seguía queriendo y eso no ha cambiado. Por favor, solo háblanos y podremos resolver lo que sea que esté pasando. Por favor, cariño. La Pitón no mostró ninguna reacción. Ni un solo tic en su expresión ni en su lenguaje corporal. Víbora estaba a punto de continuar cuando su boca empezó a abrirse, dejando que un instante de esperanza la invadiera. Pero en lugar de las palabras esperadas, profirió el siseo más espantoso y violento que jamás había oído. Y como si el sonido fuera una orden, las 4 bestias de Jade atacaron. Mike saltó directo hacia Víbora, su objetivo más cercano, con la boca llena de dientes afilados listos para desgarrar. Sin embargo, la serpiente de ojos azules pronto cambió de preocupación a estar lista para la batalla, y su mirada se tornó mucho más seria. Por muy desafiante que fuera esta pelea, su deber para con sus camaradas y los aldeanos del Valle de la Paz se anteponía a la cáscara brillante y muerta de su novio. Antes de que la versión poseída de su amor pudiera arrancarle un pedazo, se agachó, dejando que la cabeza de la serpiente la sobrevolara antes de asestarle un golpe en el abdomen que lo lanzó por los aires, donde una grúa lo agarró repentinamente y lo arrojó a una desafortunada carreta abandonada, destrozándola. Pero como si no sintiera dolor, la Pitón se levantó de los restos rotos y cargó de nuevo de inmediato, esta vez yendo hacia un objetivo más fácil y distraído que resultó ser un mono. El primate no pareció notar que la Pitón se acercaba por detrás, mientras hacía todo lo posible por evitar ser ensartado por las afiladas púas del puercoespín al que se enfrentaba. Para cuando lo notó, sintió que algo le barría las piernas y lo estrellaba contra el suelo, causándole un fuerte dolor de espalda. Antes de que ninguno de los dos pudiera rematarlo, la víbora atacó a la Pitón, mientras que Tigresa asestó un golpe con la palma al puercoespín que fácilmente habría noqueado a un bandido normal. Sin embargo, el roedor con púas no pareció inmutarse y se lanzó tras su nuevo enemigo, intentando asestarle varios golpes con su arco, también hecho de la misma roca verde. Mike, por otro lado, parecía luchar contra la implacable serpiente, que lo golpeaba con fuerza y rapidez, con golpes precisos y en los puntos de presión que conocía. Ninguno de los cuales surtió efecto. Estaba claramente decidida a detenerlo, más que el otro hastiado. No es que a la Pitón le importara, pues pronto logró contraatacar con varios ataques, usando su mitad inferior como un látigo y causando graves daños a todo lo que tocaba.
Por suerte, la serpiente, ligeramente más pequeña, era increíblemente ágil gracias a sus muchos años de entrenamiento y pudo esquivar todos los ataques. Tras una sola puñalada confiada, Víbora aprovechó la oportunidad para envolver su cola alrededor del cuello de Mike y estrellarlo contra las baldosas de piedra antes de proseguir con un golpe directo al cuello. Pero ni siquiera eso detuvo su avance, y las tácticas defensivas de Víbora la estaban empujando contra la pared. Entonces, como la punta de una lanza, la cola de Mike salió disparada a una velocidad increíble hacia la cabeza de la segunda serpiente. Víbora apenas se agachó a tiempo, incrustándose en la pared, dejando una telaraña de grietas. Antes de que la serpiente de Jade pudiera continuar con otro ataque, una pequeña mancha verde con la velocidad y la potencia de una bala de cañón se estrelló contra su rostro con la fuerza suficiente para lanzarlo a unos 3,5 metros de distancia. Gracias, Mantis. Viper asintió con una sonrisa mientras la mancha se detenía frente a ella, revelando que era nada menos que el mismísimo insecto verde. Cuando quieras. No creo que eso lo detenga esta vez, ¿verdad? Como si hubiera sido una señal, la serpiente levantó la cabeza del suelo y se giró para encarar a la pareja, una vez más, sin señales de daño ni fatiga. ¿No lo parece? Siseó Víbora, molesto. Genial. Y yo que creía que era terco cuando estaba con sus colores normales. El bicho gruñó. ¿Quieres quedarte fuera? No me imagino que pelear con tu novio poseído por un no muerto te suba la moral. Ni hablar. Vamos a detener esto y encontrar la manera de que vuelva a la normalidad, Mantis. La mirada acerada que Viper le dirigió no dejaba lugar a discusión. No es que el pequeño guerrero necesitara ser convencido. Por supuesto que lo somos. Las tres figuras no perdieron el tiempo, acortaron la distancia y comenzaron a lanzarse un ataque tras otro, a veces teniendo que esquivar golpes bajos de sus respectivos bandos. A pesar de que la pitón originalmente tenía mucha menos experiencia en combate, se defendió bien contra dos oponentes diferentes. Sin embargo, pronto, un golpe tuvo la suerte de derribar a Mantis en el aire, dándole a Mike la oportunidad de concentrarse en Viper una vez más. Solo que esta vez se lanzó con todo y no permitió que usaran un solo contraataque contra él. De repente, era mucho más rápido que antes, decidido a rematar a este objetivo antes de que el otro pudiera recuperarse. No es que tuviera mucho tiempo, ya que Mantis le disparó de nuevo, lista para asestarle otra patada fuerte. Solo que esta vez, la pitón giró la cabeza en el último segundo y sus dientes se clavaron en las dos patas izquierdas del insecto. No lo suficiente como para romper nada, pero ser mordido por una criatura hecha de roca verde solía doler bastante. ¡Ay! Suéltame, monstruo de Jade. Y lo hizo. Lanzó a Mantis hacia arriba, al techo, y sin perder tiempo lo persiguió, listo para terminar el trabajo. Espera, Mantis, ya voy. Le aseguró Víbora a su amiga antes de tener que esquivar rápidamente el golpe del bastón de uno de los tejones. En 1 minuto o 2. Unos cuantos golpes en las piernas bastaron para derribar al tejón momentáneamente, dándole a Víbora tiempo suficiente para seguir a Mike antes de que éste pudiera aplastar a Mantis para siempre. Sin embargo, en su huida, el tejón se recuperó lo suficientemente rápido como para perseguirla, quien a su vez fue seguida por las otras criaturas de Jade. Al llegar a la cima del edificio que había visto subir a Mike, lo encontró intentando callarse. Con Mantis dentro intentando evitar que las fauces indiscretas se cerraran del todo. En serio. ¿Por qué los tipos más grandes que yo intentan comerme? Gritó frustrado mientras sus fuerzas empezaban a flaquear. Mantis. Gritó Víbora preocupada. Pero antes de que pudiera hacer nada, un fuerte estruendo se escuchó justo detrás de ella y se giró para descubrir que el resto de las criaturas de Jade la habían seguido. Oh, los tres alzaron sus armas y las lanzaron justo encima de Víbora. La serpiente esquivó y contraatacó envolviéndose alrededor de uno de los tejones y ejecutando su movimiento de títere de la muerte. Usando sus anillos y músculos que rodeaban el torso y los brazos del atacante, pudo batirse en duelo contra los enemigos restantes por un corto tiempo, esquivando y desviando golpes, pero fue una estrategia corta y temporal. Sobre todo porque esta criatura hastiada era mucho más resistente que los seres de carne y hueso contra los que la usaba, lo que significaba que su resistencia era mucho más difícil de controlar. Afortunadamente, no necesitó usarla por mucho más tiempo. Víbora, gira la cola. Dijo una de sus compañeras a sus espaldas.
Tras tantos años de entrenamiento con ellas, se había vuelto instintivo confiar en ellas cuando le pedían un movimiento específico, así que sin dudarlo un segundo, se apartó del tejón, saltó frente a su cabeza y giró enroscada en una pequeña rueda antes de extender repentinamente su cuerpo y golpear con la cola al mismo tejón. Aunque el movimiento no tuvo mucho efecto, fue la distracción perfecta para que la pata de cierto felino chocara contra su cara con la suficiente fuerza como para lanzarla contra sus dos aliados, derribándolos a todos. Tigresa y las demás 5 se apresuraron a retomar el ataque. Casi olvidando a su compañera maestra de Kung Fu en apuros, Víbora se giró para ayudar a Mantis, solo para descubrir que Shifu había introducido su bastón directamente en la boca de Mike y lo estaba usando para abrir las fauces de la serpiente lo suficiente como para que Mantis escapara. Debió de ser bastante incómodo, ya que el propio ser de Jade parecía sorprendido por el ataque. Entonces, como si la situación no pudiera volverse más extraña, un recién llegado blanco y negro, tardío y seguro, se unió a la lucha, saltando alto en el aire, listo para atacar. Enemigos de la justicia. Prepárense para, ¿es broma? Po había llegado, haciendo una entrada espectacular al estrellarse contra el techo, distraído momentáneamente por la rareza de este nuevo enemigo. Un acto que tomó a todos los combatientes por sorpresa, obligándolos a detenerse un momento antes de reanudar la acción con la misma rapidez. El panda se recuperó rápidamente. ¡Guau! ¿Qué les pasa a los verdes? Parecía más impresionado que concentrado en la batalla, poniéndose de pie de nuevo mientras Tigresa asestaba su primer puñetazo a uno de sus enemigos. Un pequeño pinchazo de dolor irradió desde el punto de impacto hasta sus nudillos. Una hazaña inusual, dado que rara vez sentía dolor en las patas. Otro ejemplo de lo resistentes que eran estas cosas de Jade. Algo así como zombies de Jade, comentó sin perder un segundo y le dio una patada aún más fuerte. Zombies de Jade. El panda reflexionó hasta que, zombies. Gritaron él y Mono al unísono. Y casi al instante, Jinx. Lo que le valió a Mono un golpe en la cabeza con un bastón de roca verde. Mike, tras haber recibido un pequeño descanso de Shifu después de que uno de los otros, ahora conocidos como zombies, probara suerte con el gran maestro, notó al recién llegado, más grande, y se lanzó directamente hacia él, esperando un blanco más fácil. Sin embargo, el panda lo atrapó por el cuello a centímetros de su cara sin apenas esfuerzo. Con la otra mano agarró la cola de la pitón y la estiró mientras la serpiente de Jade luchaba por zafarse del agarre de Pos. Vaya, qué fiera. Comentó Po, teniendo que sujetar a la serpiente con los brazos extendidos mientras seguía intentando arrancarle la cabeza de un mordisco. ¿O quizás solo tienes hambre? Sé que a veces me pongo así cuando me salto el segundo desayuno. En su breve distracción, la cola de Mike logró enroscarse en la muñeca de Po y torcerla, provocando que el oso blanco y negro lo soltara. La pitón logró voltear al panda boca arriba mientras sujetaba la cabeza de Mike antes de rodear su torso e intentar aplastarlo. Fue entonces cuando Po pareció comprender por fin a quién se enfrentaba. Espera. Mike. Eres tú. Estás vivo. Y eres un zombie. La serpiente no respondió a las preguntas de su sorprendido ex camarada. Eso es, genial. ¿Te sientes como una roca? ¿Ves en verde? Puedes. La pitón apretó más su agarre, comenzando a cortar el suministro de aire. No eres de los que se ponen al día. Supongo que eso no ha cambiado mucho, jadeó. Antes de que Mike pudiera causarle daño grave, el panda saltó por los aires con toda su fuerza y aterrizó de espaldas. Incluso siendo un monstruo de Jade, tener 136 kilos de panda aplastándote bajo las tejas de una casa era una experiencia incómoda. Suficiente para obligar a Mike a soltarse, lo que permitió a Paul levantarse y liberarse de sus enroscados. Espera, sé que te animará. Vuelvo enseguida. Le dijo alegremente a la pitón, que seguía en su posición aplastada. Tras recuperarse, el panda ya había regresado trayendo consigo a un aldeano cerdo con una pizarra. ¿Puedes hacernos un dibujo rápido? Po se enfrentó a la pitón una vez más, repeliendo sus ataques mientras posaba para el boceto que el aldeano dibujaba. Aunque aterrorizado, confundido y probablemente preocupado por su seguridad, logró dibujarlo. En un momento dado, el gran oso atrajo a Mike para darle un abrazo de panda. Un grave error, dado lo cerca que acababa de acercar la pitón a su cara, lo que permitió que el reptil mordiera a Po en la nariz, causándole mucho dolor al peludo mamífero, dado lo mucho que saltaba e intentaba apartar a Mike. Por suerte, logró quitárselo rápidamente y arrojó a la serpiente, provocando un siseo indigno en el proceso. ¿Lo conseguiste?
Po regresó con el aldeano, frotándose el hocico. El dibujo mostraba el momento exacto en que Mike le había dado un mordisco al hocico, lo que, comprensiblemente, mostraba a Panda enloqueciendo al intentar quitarse de encima a la serpiente enfadada. Sin embargo, la mayor preocupación del panda parecía ser, ¡ay, qué cara tan rara tengo en esta! Se quejó Po, decepcionado. ¿Podríamos intentarlo otra vez? Antes de que el aldeano pudiera responder, Po fue derribado del tejado. Esta vez, el puercoespín de Jade quiso atacarlo mientras caían juntos. Poco después, el foco de la batalla volvió a estar en tierra firme y, para desgracia de cierto ganso amante de los fideos, en medio del restaurante del señor Pin. Sin embargo, dado el daño que estos zombies ya habían causado, los maestros de Kung Fu necesitaban poner fin a la pelea de inmediato. Y Po tenía una idea para hacerlo. Tras llenarse la boca con muchísimas albóndigas que habían dejado los aldeanos que huían, y gracias a la ayuda de Víbora y Tigresa, el panda logró transformarse en una especie de cañón multidisparo y acribillaba a las 4 bestias de Jade con una albóndiga tras otra. Los defensores lograron acercarse y, con un golpe final, los derribó a todos de espaldas, manteniéndolos inmovilizados por su fuerza, poniendo fin a la batalla. Pero antes de que ninguno de los maestros de Kung Fu pudiera exigir su rendición, risas. Los zombies se reían, todos al mismo tiempo. Te veo. Hablaron todos a la vez. Un tono burlón se escondía en el eco de sus voces. Tu ki pronto será mío. ¿Me está hablando a mí? Po se volvió hacia los demás, inseguro. ¿Cuál? Están todos hablando. Guau. Tienes razón. Da mucho miedo. Deberíamos intentarlo también. Quizás también les dé miedo. Vale, pero primero tenemos que planear lo que vamos a decir. Si no, no dará miedo. Solo será una tontería. No son ellos los que hablan, idiotas. Soy yo quien habla a través de ellos. Kai. ¿Quién? Respondieron todos a la vez. Está bien, está bien. Ya basta. En un abrir y cerrar de ojos, los zombies inmovilizados parecieron disolverse en pequeñas baratijas verdes, flotando frente a los guerreros por un instante antes de salir disparados por encima del restaurante de fideos y desaparecer de la vista, lo que les permitió a Po y a los 5 bajar la guardia por fin. Se acabó. Al menos por ahora. Pero en ese momento, todos los pensamientos se centraban en este Kai y en lo que buscaba. Casi todos los pensamientos. Víbora, comprensiblemente, estaba más concentrada en la corta y nada fácil batalla que acababan de tener. O más específicamente, en la pelea que acababa de tener con Mike. Una parte de ella se sentía feliz. Después de tantos meses pensando que la pitón había sido enterrada viva bajo una montaña, aquí estaba. Viva. Lo que, a su vez, hacía que la otra parte sintiera miedo, tristeza y rabia. Quienquiera que hubiera regresado, claramente no recordaba nada de ella ni de sus amigos. ¿Y esa voz que acababa de oír de él? No era el Mengian. Un hecho que la aliviaba y la preocupaba a la vez. Pero fuera como fuese, el grupo necesitaba respuestas. Con suerte, los archivos del Palacio de Jade tendrían las respuestas a todas sus preguntas. Bueno, salió tan bien como esperaba. Para ser sincero, no estoy del todo seguro de qué decir al respecto. Supongo que verse obligado a pelear con la gente que te importa suele dejarte un poco sin palabras. Aún así, creo que puedo decir con seguridad que es la primera vez que me alegra que me den una paliza. Sin duda habría sido mejor que la alternativa de que estuvieran atrapados en el mismo infierno en el que estoy yo. En definitiva, creo que lo único positivo que puedo decir fue volver a escuchar la encantadora voz de Viper justo antes de empezar a pelear. Sí, escuché cada palabra que me dijo. Fue muy conmovedor. Es la primera vez que sonrío en mucho tiempo. Me imagino lo que estará pensando ahora mismo. Ojalá no haga ninguna tontería. Al fin y al cabo, es más mi trabajo, je. Aún así, te echo de menos, Viper. Una pequeña mano me dio una palmadita en la espalda, como si percibiera mi miseria. Es eso. Sé fuerte, joven pitón. Algún día tendremos nuestra retribución. Ah, sí. Resulta que no estaba tan solo en este negro vacío como pensé al principio. Esa voz que acabas de oír es de Dao. O como probablemente lo conoces mejor, uno de los tejones gemelos zombies que atacaron el Valle de la Paz junto a Nillo Zombie. Y no solo él. También está su hermano, Zhao, que ahora mismo no se encuentra en el grupo, y el puercoespín que se hace llamar, Maestro Puercoespín. Fue agradable verlos como ellos mismos en lugar de como monstruos verdes sin mente. Sí, espero no tener que esperar tanto como ustedes, ¿eh?
No pude evitar bromear. Sobre todo para animarlos. En concreto, a mí. Como diría mi antiguo maestro, la paciencia es una virtud, maestro Pitón. No se pone toda la fuerza en el primer golpe con la esperanza de derrotar al enemigo. Como en cualquier batalla, hay que esperar el momento oportuno. Ja. Siendo sincero, Dao, no soy muy conocido por la paciencia. De hecho, hace poco, hubo un enemigo al que quería detener con tantas ganas que terminé derribándole una montaña entera en lugar de tomar el camino más difícil. La mirada que me dirigió Dao fue bastante graciosa, no voy a mentir. Sus ojos saltones y su expresión de asombro al oír eso lograron animar el ambiente más que su charla de ánimo. No duró mucho, ya que una segunda voz estalló en carcajadas. Jajaja. Esa sí que es una forma de ganar una batalla. Una hazaña para la historia, sin duda. Fueron las palabras más ásperas del maestro Puercoespín, a solo unos metros de distancia. Vestía una túnica dorada y tenía el pelaje marrón claro. A pesar de conocerlo poco tiempo, era claramente de los que se distinguen fácilmente entre la multitud. Desde luego, no era tan disciplinado como el tejón que me consolaba, eso sin duda. Sin embargo, mantengo mi afirmación anterior. La paciencia es una virtud. Esa mentalidad nos permitió a Zhao y a mí perfeccionar nuestra aplastante técnica del doble gong. El tejón sonrió con orgullo. Ah, ¿te refieres a ese movimiento en el que golpeas a alguien con todas tus fuerzas con tus palos al mismo tiempo? Sí, debe haber sido todo un reto dominarlo, Dao. HMPH. Oye, hablando de Zhao, ¿a dónde se fue? Decidí intervenir antes de que se armara una pelea entre ellos. No es que pueda culparlos. Claramente han pasado mucho tiempo atrapados por ese Jack, así que quién sabe qué presión se había estado acumulando desde mi llegada. Fue a consolar a los otros maestros y a ver si tenían alguna información que valga la pena compartir de las aldeas que ellos mismos persiguieron. ¿Y qué tipo de información esperas oír, eh? Se atrevió a preguntar el arquero puntiagudo. Nada que valga la pena mencionar. Y si hubieras estado prestando atención a nuestro propio maestro de batalla Puercoespín, te habrías dado cuenta de que fuimos los afortunados que nos cruzamos con los estudiantes de Hogwarts, tal como se nos había ordenado. ¿Por qué otra razón crees que nos convocaron de vuelta? Principalmente porque un panda regordete nos pateó el trasero. Oye, deja ya a Pokilli, es un buen amigo mío si se molesto. También es el guerrero dragón, por si no lo sabías, así que hay que respetarlo. Con esa repentina bomba de verdad, el vacío pareció quedar en un silencio sepulcral. Ambos se quedaron mirando como si no estuvieran seguros de haber oído bien. No tardó mucho en estar frente a mí, exigiéndome saber todo lo que sabía antes de que siquiera tuviera la oportunidad de arrepentirme de haber abierto mi escamosa boca. El panda es el guerrero dragón. La profecía finalmente se cumplió. ¿Cuándo pasó esto? Casi ahogo al guerrero dragón. Genial. ¿Siempre lleva nada más que esos pantalones de artillera? Huelga decir que algunas preguntas eran más importantes que otras, pero aún así intenté responder a todo lo mejor que pude. Les conté a ambos cómo surgió el guerrero dragón desde el momento en que fue elegido por el maestro Owai tras sus batallas con Tai Lung, Lord Shen, Kepa y todo lo demás. Había mucho que compartir y ponerlos al día antes de concluir la historia con la última vez que vi al panda. Bueno, al menos cuando no era un zombie intentando matarlo. Dao se quedó pensativo por un momento, concentrándose antes de formular una pregunta importante con la voz más seria que le había oído hasta entonces. Lo cual era realmente revelador. ¿Qué tan avanzado está el guerrero dragón en el dominio del ki? ¿Suke ahora? Mientras tanto, entre las nubes anaranjadas y enfermizas del desierto, con los rumores e información que habían recopilado de los pocos nómadas que sobrevivían a su dura vida en este entorno sin agua, Grulla y Mantis habían pasado la mayor parte del día rastreando cualquier señal de los zombies de Jade. Hasta el momento no habían encontrado nada, a pesar de que la gran altitud les permitía a los dos guerreros ver las laderas arenosas a kilómetros de distancia. Si no encontraban nada en una hora, quizás buscar un refugio para pasar la noche sería la opción más inteligente. Aún así, una última mirada no vendría mal. La embarcación seca y abandonada en la que se acercaban parecía un buen lugar para esconderse. O al menos les serviría como un refugio decente. Alas de vigilancia. Gritó Crane desde la nada. Probablemente un intento de aumentar su confianza o de aliviar el creciente aburrimiento que pasaba con cada segundo monótono. Algo que a Mantis le estaba empezando a cansar. ¿Por qué haces eso? Preguntó, mirando desde lo alto del sombrero de Crane para mirarlo a los ojos. ¿Hacerlo?
Que digas alas de antes de algo no significa que estés haciendo un movimiento especial. Es como si yo dijera antena de poder o tórax de, haciendo sándwiches. Alas del desacuerdo. Antes de que la conversación pudiera continuar, Mantis avistó algo corriendo por el desierto. Múltiples cosas. Al principio, parecía que se habían topado con un pequeño grupo de las criaturas que habían atacado el Valle de la Paz. Pero al observar más de cerca, no eran de jade. Ninguna lo era. De hecho, la más grande de las tres se parecía mucho a Amo Oso. Se dio cuenta Grulla antes de que los otros dos se hicieran más reconocibles cuando el ave apareció detrás de ellos. Amo Pollo, Amo Cocodrilo. ¿Qué hacen aquí? Criaturas de jade atacaron nuestras aldeas. Respondió el maestro Pollo cloqueando instintivamente. Las rastreamos hasta aquí. Detener. Al instante, todo el grupo se detuvo en seco. Parecía que habían llegado a su destino, y probablemente a su objetivo. Claro que, a diferencia de Grulla y Mantis, no tenían ni idea de a qué se enfrentaban ni de las consecuencias de ser derrotados. Había algo peor que bestias de jade sin mente ahí fuera. Mucho peor. Deben estar ahí dentro. El oso maestro olfateó el aire. No cabía duda de que se referían al esqueleto ahuecado de un barco. Grulla pensó rápidamente que era mejor hablar antes de que algo pasara. El maestro Shifu nos aconsejó encarecidamente, Ra-Arruk. Fue la respuesta que Crane recibió antes de terminar la frase. El gran oso entró sin dudarlo, blandiendo las dos hachas de batalla que llevaba consigo. Pareció suficiente para convencer al maestro Cocodrilo de seguirlo también. Ambos desaparecieron en la oscuridad de las entrañas del barco en cuestión de segundos. No involucrarse, tenemos que entrar. Espetó Mantis, pensando que aún era tiempo de actuar. Pero el maestro Shifu dijo, ¿de verdad tienes miedo? Hasta el maestro Pollo va a entrar ahí. Y es un pollo. Efectivamente, el pájaro más pequeño cargó con sus diminutas alas preparadas. Aunque a un ritmo más lento que sus compañeros, logró entrar en la nave cloqueando todo el camino antes de ser engullido por el vacío negro. La oscuridad no duró mucho, pues ominosos estruendos y brillantes destellos verdes pulsaban desde algún lugar del interior, iluminando brevemente la entrada. Uno tras otro, que duraron solo unos segundos. El último llegó en el momento perfecto con un último cloqueo aterrorizado del maestro Pollo. Eso fue todo lo que Mantis pudo aguantar. Ya está. Entro. Anunció, bajándose del sombrero de Grulla. Su compañero, más alto, protestó de inmediato. Mantis. Tenemos órdenes de no y necesitan nuestra ayuda. Vamos. Presionó el bicho, Crane. Yo iré alto, tú bajo. Mantis espera. Mantis ya no esperaba más. Era hora de actuar. Saltó hasta lo más alto del barco y se coló por uno de los muchos agujeros de la cubierta, donde Crane también lo perdió de vista. Destellos más intensos lo impulsaron a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Aguanta, amigo, ya voy. Gritó Crane, volando hacia la nave a toda velocidad. En los 3 segundos que tardó en entrar, listo en posición de combate, los destellos se apagaron y el interior de la nave quedó inerte. No se oía ningún sonido, salvo el de la arena moviéndose bajo sus garras. ¿Mantis? Susurró Grulla. Mantis. Mientras gritaba, no se dio cuenta de que una masa cada vez mayor se alzaba sobre él antes de que fuera demasiado tarde. Para cuando miró hacia atrás, pudo ver al enorme ser responsable de derrotar a los 4 maestros que lo habían precedido. Enormes cuernos, brillantes ojos verdes y una sonrisa oscura y divertida se dirigían directamente al ave, indicándole que él era el siguiente. De vuelta con Mike. Entonces, ¿es magia? Durante los últimos 5 minutos, Dao había estado intentando explicarme qué era todo esto del Ki. Había explicado su significado y su propósito para todas las formas de vida. Era un poco extraño de entender y, bueno, para ser sincero, se parecía mucho a la fuerza. Y considerando la escasez de espadas brillantes que he visto, me quedaré con la magia. Huelga decir que se estaba frustrando por mi falta de comprensión mientras el maestro Puercoespín, bueno, en realidad no hacía nada más que observar el desarrollo de la conversación. Parecía disfrutar del leve sufrimiento emocional del tejón, si esa sonrisa lo indicaba. No. Por todos los dioses. Eres un maestro de Kung Fu. Deberías tener una idea del Ki. ¿Cómo es que la magia es la respuesta a un concepto tan conocido? Créeme, amigo. He visto muchísimas cosas raras desde que me convertí en maestro del Kung Fu. La magia, sin duda, no es lo más raro que he visto. No fue un tema que se debatió mucho, ya que pronto dejó de intentar convencerme de lo contrario.
Solo puedo suponer que tenía algo que ver con el estrés de estar atrapado durante años, que empezaba a pasarle factura a Dao, como le pasaría a cualquier ser mortal, y mi falta de comprensión no le ayudaba a mantener la cordura. O probablemente tuvo que ver con la repentina aparición de un oso gordo, un cocodrilo y un pollo que cayeron de espaldas frente a nosotros. O lo uno o lo otro. ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? Gruñó el oso al ponerse de pie y ver a los 3 animales nuevos y confundidos frente a él. ¿Quiénes son ustedes? Maldito sea todo. Exclamó el tejón. Más maestros caídos. Se está volviendo más fuerte. ¿Quién? Kai. Sí. Por cada maestro que derrote y consiga, su ki se alimentará y le pertenecerá. Si ha derrotado a tantos en tan poco tiempo, señaló a los recién llegados. Entonces, su guerrero dragón podría ser nuestra única esperanza. Vaya, ese debió ser otro maestro. ¿Quién es este pobre? No había forma de confundir ese diminuto cuerpo verde. Era Mantis. Y si está aquí, entonces, oh, no. Sin dudarlo un segundo, me dirigí hacia el pequeño, que aún se recuperaba de haber sido atrapado por ese maldito Jack. Le tomó un momento, pero pronto logró equilibrarse sobre sus 4 patas. No parecía ser consciente de su entorno, ni siquiera de mí, incluso estando a pocos metros de distancia. Sé cómo se siente. Yo estaba igual en el momento en que me atraparon. Mantis, ¿estás bien, amigo? Pregunté, al fin teniendo la oportunidad de hablar con uno de mis amigos por primera vez en mucho tiempo. Un momento, Mike. Me despidió con una garra. Me duele la cabeza después de haberme dado un manotazo con ese, Mike. Casi al instante reconoció con quién hablaba. Lo siguiente que supe fue que el pequeñín me había saltado al pecho y, a pesar de su tamaño, tuvo la fuerza suficiente para derribarme de espaldas mientras me abrazaba en miniatura. Parecía que me extrañaba tanto como yo a él. Qué bueno verte de nuevo. Espera, ¿eres tú, verdad? No vas a intentar comerme otra vez, ¿verdad? No pude evitar sonreír ante la paranoia del chico. Sí, amigo, soy yo. Como yo. Y qué bueno verte. Por muy feliz que estuviera de volver a ver a Mantis, tuve que hacerle una pregunta muy importante que se formó en mi mente segundos después de verlo aparecer. Pero, si tú estás aquí, significa que los demás están. ¿Qué? ¿Luchar contra ese monstruo cornudo gigante? No, todos están bien. Están a salvo. Estaba a punto de expresar mi alivio cuando otro destello destelló y reveló a otra pobre alma desafortunada. Un pájaro flacucho y con sombrero, muy familiar, que cayó y se estrelló contra el suelo con un graznido indigno. Parecía estar bien después de su aterrizaje, así que me giré hacia Mantis con una mirada de enfado, mientras él se encogía de hombros en señal de disculpa. Está bien, todos menos Crane y yo. De verdad. Aunque la molestia verde me sacaba de quicio a veces, dudaba mucho que mintiera sobre algo tan serio. Decidí creerle. Al menos hasta que alguien más cayera del cielo, que hasta ahora no ha sucedido. Bueno, vale. ¿Y cómo demonios acabaron aquí? Puedes agradecerle a Shifu por eso. Gruñó con amargura mientras finalmente se quitaba de encima y me permitía bajar de la espalda. Nos envió a averiguar el paradero de Kai e informarle, hasta que Mantis decidió enfrentarse a él a pesar de que le dije que no lo hiciera, añadió Crane, acercándose a Mantis con una mirada furiosa antes de dedicarme una sonrisa. Me alegra verte de nuevo, Mike. Es una pena que haya tenido que ser en estas circunstancias. El ave hizo una reverencia respetuosa. Sí, no lo creo. Hacía muchísimo tiempo que no veía a estos chicos, así que créanme que, en lugar de inclinarme, no perdí tiempo en abrazar al flacucho. Graznó sorprendido antes de calmarse rápidamente y aceptar el cariñoso contacto con su propia sonrisa. Sí, bueno, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Es un milagro que siga vivo, o algo así. Bueno, ¿cómo está Vipes? No me imagino que después de nuestro último encuentro esté de muy buen humor ahora mismo. Mantis y Grulla se miraron fijamente un instante. Parecían un poco reacios a compartir cualquier novedad sobre Víbora. Algo que me preocupó de inmediato. Tipo. Está bien. Exclamó Crane con una sonrisa forzada. Está de muy buen humor, ¿verdad, Mantis? Es una forma de decirlo, resopló Mantis. Digamos que está decidida a traerte de vuelta. ¿Qué quieres decir? Presioné. Lo que quiero decir es que antes de irnos, intentó convencer a Shifu de que estaría mejor si iba en mi lugar. Más de una vez. Además de pasar la mayor parte del tiempo intentando encontrar información sobre cómo desjadear a alguien.
Todos lo hemos hecho, supongo, pero nadie más que ella, añadió Crane. Oh, bueno, eso no es precisamente genial. Sé mejor que nadie lo que es tener determinación. No parar nunca hasta lograr lo que sientes que debes hacer. Eso fue lo que me metió en esta situación. Un pequeño silencio incómodo llenó el aire y la necesidad de hablar de cualquier otra cosa comenzó a instalarse. Y bien. Empecé, rompiendo la tensión. ¿Quiénes son tus amigos? Llegaron justo antes que ustedes dos. Hice un gesto hacia el oso, el cocodrilo y la gallina, que estaban ocupados con mi propio grupo de guerreros antiguos, los gemelos tejones y el maestro puercoespín. Ah, ellos. Son los maestros oso, cocodrilo y pollo. Nos cruzamos cuando buscábamos a Kai. Genial. Así que otro equipo de maestros ha sido capturado y encarcelado. No me ayuda mucho escuchar que fueron 5 contra 1 y que los 5 fueron derrotados en cuestión de minutos. Algo que me había dicho el maestro puercoespín era que cuantos más capturáramos, más fuerte se volvería nuestro captor, lo que significa que es solo cuestión de tiempo antes de que también ataque a los demás maestros, incluyendo a todos los del Palacio de Jade. Supongo que no habrás encontrado la manera de detener a Kai antes de irte, ¿verdad? Pregunté con cierta desesperación. ¿Algún indicio de algo que pudiera salirnos bien? Crane asintió levemente. En realidad sí. Creemos que Maldita sea. Otra vez no. Sin duda, Mantis y Grulla se preguntaban qué era ese espantoso rugido, si las miradas de terror en sus rostros eran una indicación. El ruido era tan fuerte que atravesó el vacío negro y resonó en el suelo bajo nuestros pies. Tardó unos segundos en apagarse. Por un instante, ninguno de nosotros dijo nada, ni siquiera los otros maestros. ¿Qué demonios fue eso? Mantis rompió el silencio. Bien, ¿cómo explico esto? Bueno, para resumir, antes de convertirme en un elegante adorno de jade, llegué a lo que pronto supe que era un lugar llamado el mundo espiritual. Era un lugar realmente hermoso, si te gustan los espacios infinitos y los edificios flotantes. Y, bueno, ¿y bien qué? Presionó Crane. No entré solo al mundo espiritual. Había alguien más que vino conmigo. Víbora pareció darse cuenta de que estaba releyendo los mismos pergaminos que había revisado hacía unas horas. De hecho, ¿cuánto tiempo hacía que no se tomaba un momento para hacer algo más que estudiar a Kai y, más importante aún, a quienes estaban bajo su control? Habiendo comprendido finalmente el mundo que la rodeaba, decidió tomarse un descanso. Sus músculos encorvados sin duda lo necesitaban. La serpiente verde brillante parpadeó para disipar la tensión de sus ojos y comenzó a salir del salón de los héroes hacia el cuartel. Desde el ataque a esas criaturas de Jade, los guerreros restantes del Palacio de Jade, incluyendo a Shifu, habían pasado la mayor parte del tiempo preparándose para el inevitable enfrentamiento con el imponente señor de la guerra. Tigresa estaba en la ciudad, intentando evacuar a los aldeanos de sus hogares para que no se vieran envueltos en la pelea. Mono entrenaba y Shifu meditaba, dejándola estudiar sola. Por supuesto, sus pensamientos se extendían a Grulla y Mantis, no solo a Mike. Esperaba que estuvieran bien y que les fuera bien en sus tareas. Sus pensamientos estaban tan concentrados en el trío que casi se choca de cabeza contra la puerta corrediza de su habitación. Casi. Suspiró molesta por su falta de concentración y entró en sus aposentos privados antes de decidir seguir el ejemplo del gran maestro Shifu y meditar. Quizás una mente más despejada la llevaría a un camino más claro hacia la solución. Vamos, víbora. Solo necesitas concentrarte, se dijo a sí misma. Solo inhala y exhala, despeja tu mente y la respuesta se abrirá ante ti. Recuerda lo que dice Shifu. La paz interior es la clave. Paz interior. Paz interior, paz interior, paz interior, los ojos de víbora se abrieron de golpe. Un atisbo de miedo la recorrió y casi dejó escapar un grito cuando una voz áspera y fría, pero inquietantemente familiar, la atravesó como si alguien acabara de hablar. Pero eso era imposible. Solo estaba ella allí. ¿Hola? Preguntó en voz alta, sintiéndose casi tonta al hacerlo. ¿El desgaste del estudio también había empezado a jugarle una mala pasada? No hubo respuesta. Quizás un poco de aire fresco, como una visita al duraznero de la sabiduría, la ayudaría a aliviar el estrés que se acumulaba en su interior. Al menos esperaba que solo fuera estrés, vacío, o lo que sea en el que estamos atrapados, parece tener reglas para evitar que sus cautivos peleen entre sí. Lo aprendí rápidamente en los primeros 10 minutos de convertirme en una marioneta de Jade, cuando yo mismo fui atacado.
Supongo que está diseñado así para evitar que las víctimas se maten entre sí. Después de todo, ¿de qué sirve un esclavo zombie muerto? Básicamente, el vacío se divide en dos zonas distintas mediante una especie de barrera invisible. Una zona es donde yo y los demás residimos, quejándonos alegremente de nuestra desafortunada esclavitud, mientras que la otra mitad alberga a los reclusos más violentos. Uno de ellos me miraba fijamente a escasos centímetros de distancia. La propia Mengin. Sí, el demonio retorcido contra el que luché con uñas y dientes también está aquí. Dios sostuvo a la pobre alma contra la que Kai decide usarla. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos furiosos y llenos de odio expresaban todas las amenazas que su boca, llena de dientes y gruñendo, podía jamás pronunciar. Como en el mundo espiritual, su forma era la de una leona anciana. Parecía increíblemente vieja. Incluso enfermiza. Sin embargo, tenía suficiente ira para destrozar a cualquiera de este lado del vacío, eso te lo puedo asegurar personalmente. Casi en el instante en que Kai me atrapó y envió mi alma aquí, intentó desgarrarme la garganta con los dientes. Y no exagero, estaba a punto de morir por tercera vez en pocos minutos, o si la muerte no existe aquí, de experimentar el dolor más insoportable que jamás haya tenido que soportar. Por suerte para mí, no tuvo la oportunidad, ya que la leona desapareció más rápido de lo que apareció justo antes de que sus dientes me perforaran las escamas. Finalmente, los gemelos tejones me contaron sobre la barrera y até cabos. Sin embargo, nunca fui a verla con mis propios ojos. Bueno, hasta ahora, claro, así que así es como se ve realmente el gran demonio Mengin, ¿eh? Reflexionó Mantis mientras se subía a mi cabeza para ver mejor. No da tanto miedo como esperaba. Se veía peor, créeme. Sobre todo cuando se fusionó con su propia hermana. Dios, qué perturbador. No pude evitar estremecerme un poco al recordar esa figura descomunal y marchita. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con la otra? No recuerdo haberla visto en el mundo espiritual cuando yo o el Mengin llegamos allí. ¿Escapó? Si es así, entonces ¿cómo, acaso parpadea? Crane me sacó de mis pensamientos. Esos ojos suyos parecen un poco, inyectados en sangre. Quizás sea el estrés de todo lo que ha pasado entre nosotros. Supongo. Tendré que explicarles toda la historia de lo que pasó cuando Viper y yo salimos del palacio de Jade para detener esto. Al menos las partes de cuando estaba solo. Talios, esos mercenarios serpiente, y lo que descubrí en la tumba de la Mengin. Odio admitirlo, de verdad, dado todo lo que Viper y yo pasamos por sus acciones, pero una pequeña parte de mí sentía lástima por ella. Solo una pequeña parte, pero aún así, bueno, creo que ya hemos visto todo lo necesario. Vamos, volvamos con los demás. Esta parte del vacío ya es bastante inquietante. No necesité repetirme mientras los tres volvíamos al punto de partida. No pude evitar echarle un último vistazo a la Mengin. Quizás por última vez. Suspiro recuerdo cuánto me volvía loco odiándola después de lo que hizo en el Valle de la Paz. Las caras de esas dos aldeanas inocentes aún siguen grabadas en mi memoria. Nunca la perdonaré, pero, ¿y si de alguna manera escapamos, todos? Si detienen a Kai para siempre, entonces, bueno, solo espero que encuentre la paz que nunca encontró ni en vida ni en muerte. Dios, ¿me estoy volviendo blando? Fuosh. Ah, ese sonido sería otro maestro atrapado por ese cretino miserable. Han estado ocurriendo cada vez con más frecuencia. Menos mal que este vacío supuestamente es infinito, de lo contrario nos quedaríamos sin espacio rápidamente. Crane pareció darse cuenta. No es buena señal, murmuró, mirando en dirección al sonido y divisó un pequeño destello verde a lo lejos. No, no lo es. Asentí. ¿Alguien apuesta a quién será esta vez? Intervino nuestro amiguito verde. Bueno, no lo descubriremos quedándonos aquí. Venga, vamos a saludar a la última edición. Para cuando regresamos, otros dos destellos habían aparecido y desaparecido. Era como una pequeña comunidad de condenados. Era evidente que todos los atrapados tenían dos cosas en común. La primera era que todos eran maestros de Kung Fu, y la segunda, que habían sido derrotados por Kai. Es decir, ¿por qué habrían estado allí si no? Tampoco parecía ayudar que la mitad hablara constantemente de planear venganza y recuperar su honor. Así que, en fin, nuestras nuevas incorporaciones. Teníamos al anciano pero sorprendentemente rápido y ágil maestro buitre. Un maestro de Kung Fu que solo conozco gracias al fanatismo de Po y su amor por todo el Kung Fu. Después estaba un joven lince al que no reconocí en absoluto. Quizás un estudiante principiante.
Supongo que debía de tener una gran habilidad si Kai le quitó el ki. Finalmente, el tercer maestro apareció rodeado de algunos de los maestros mayores, saludándola, deseándole lo mejor y probablemente explicándole lo que acababa de suceder. Finalmente se separaron y pude ver que era... Oh. Oh no, tú tampoco, Mike. Eres tú. El tiempo se detuvo para ella y para mí. Era difícil expresar con palabras lo que pasaba por mi mente, y estoy segura de que también por la suya. Después de todo, aparentemente se suponía que estaba muerto. Por desgracia, aquí estaba. Y allí, Dios mío. Ahí está ella ahora. Esa felina de pelaje negro que no estaba segura de volver a ver, luciendo un hermoso kimono rojo de mangas largas que le cubría todo el cuerpo menos la cabeza, la cola y la mayor parte de las patas. Jinsen. Ella sonrió. Una sonrisa relajada y serena. De esas que esbozas cuando no sabes qué decir, pero esperas que tu expresión lo diga todo. Y así fue. De verdad. No sé qué me afectó en ese momento. El estrés de todo lo vivido, los numerosos roces con la muerte, o simplemente volver a ver a mis seres queridos. Probablemente las tres cosas, si lo reflexionara, pero en ese único instante perdí la compostura. Sin pensarlo, me levanté sigilosamente, ella se inclinó como si predijera mi siguiente acción y nos abrazamos. Y entonces lloré. Simplemente, apoyé la cabeza en su hombro y dejé que las lágrimas fluyeran. Y ella simplemente me abrazó. Supongo que simplemente, llegué a un punto crítico y necesitaba desahogarme. Nos sentamos allí, rodeados de tantos maestros de Kung Fu, y yo lloraba a mares delante de todos ellos, incluyendo a dos de mis mejores compañeros y amigos. Y, sin embargo, no me importó en absoluto. Finalmente, Jinsen logró responder a esto de la única manera que me importaba. Yo también te extrañé, amigo. Así que sí, después de ese pequeño episodio mío, pudimos sentarnos a hablar. De todo. Cómo me había ido la última vez que nos vimos, cómo ella había seguido esforzándose al máximo para gobernar la ciudad de Gongmen junto a los maestros Buey y Cocodrilo, ambos también atrapados aquí, por cierto, y cómo había acabado en la misma situación que todos los demás maestros. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba cruzando las puertas de la torre Gongmen que acababa de destruir, se presentó como si fuera el dueño del lugar y atacó junto a un escuadrón de sus secuaces de Jade, hizo una breve pausa, recordando la sin duda traumática situación. Incluido el maestro Cocodrilo. No había pasado tanto tiempo desde que lo envié a rastrear a las criaturas de Jade originales que encontramos arrasando la ciudad, y ahora era uno de ellos. Parecía una pesadilla. Maldita sea, siento mucho que hayas tenido que lidiar con eso, dije con compasión. Créeme, para nosotros tampoco es divertido. Tener que presenciarlo todo sin control sobre tu cuerpo, y atacar a tus seres queridos, es un trago difícil de tragar. Vaya. Nunca lo había pensado así. Sí, tu experiencia suena mucho peor que la mía. Se me escapó una carcajada. Me alegra saber que aún conserva su sentido del humor. Oh, no tienes idea. Aún así, al menos Vipes y yo logramos completar nuestra misión original y detener a ese demonio, así que tenemos un obstáculo menos que superar. Ah, ya lo sé. Tu novia me lo contó todo en su carta. Ella también te extraña, por cierto. Ya sabes, por si no era obvio. Yo también. La última vez que estuvimos juntos no fue precisamente en circunstancias agradables. Me decepcionó un poco al mencionar esto. Me costó bastante no hacerlo. No recuerdo haber tenido la oportunidad de despedirme, ¿verdad? La volverás a ver, dijo Jinsen, rompiendo el silencio entre nosotros. ¿Crees eso? Sin duda. Ya me lo imagino. La pantera sonrió, extendiendo los brazos y dibujando una escena imaginaria con sus patas. El Jack será derrotado, todos seremos libres, y estarás ahí mismo frente a Víbora, ambos atónitos tras tanto tiempo separados. Acortas la distancia hasta quedar a la distancia de un brazo. La miras a los ojos, ella te mira a los tuyos, levanta suavemente la cola y te acaricia la mejilla con cariño, y luego te da una bofetada brutal y te regaña por ser un idiota por tirarte una montaña entera sobre la cabeza. Ja ja ja. Sí, eso es justo lo que va a pasar. Me reí entre dientes. No sería la primera vez, y la verdad, yo también agradecería que no fuera la última. Eso demuestra lo mucho que se preocupa y me aguanta de veces. ¿Y tú? Cambié de tema, interesado en saber un poco más sobre su vida fuera de mí. ¿Qué hay de mí? ¿Tienes a alguien vigilado? Después de todo, con todo el insistencia que me has estado dando, es justo que yo haga lo mismo.
G. Bueno, supongo que hay un chico. Lo conozco desde hace tiempo. Es dulce y tranquilo, pero es un placer estar con él. Le debo mucho por todo lo que ha hecho por mí y. Bueno, lo considero un gran amigo. Me miró fijamente. Oh. Oh, espera, espera. Espera, ¿no querrás decir? Jinsen suspiró. Y luego resopló y me dio un suave golpe en el costado del cuerpo. Claro que no, idiota. ¿Qué clase de chica crees que soy? Se rió a carcajadas. Gracias a Dios, murmuró aliviado, riéndome. No vuelvas a hacer eso, me mataste del susto por un segundo, jaja. Entonces, ¿de verdad no hay nadie? Oh, no, lo hay. Admitió. Todo lo que dije es verdad. Incluyendo que le debes. Sí, 42 yenes para ser precisos. El presupuesto anda un poco ajustado ahora mismo para la ciudad de Gongmen. Y después del alboroto de los últimos días, va a ser muchísimo menor. Escupió con amargura. ¿Le estás pagando con el presupuesto de la ciudad de Gongmen? ¿Quién demonios es este tipo? Es, panadero, admitió, frotándose el brazo con cierta vergüenza. Cada pocos días viene a la Torre Gongmen con un carro lleno de pan y bollos para mí, los maestros Buey y Cocodrilo y el personal. Somos una de sus muchas paradas por toda la ciudad, así que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero cuando lo hacemos, es uno de los lobos más dulces que he conocido. Y créeme, eso es mucho decir, dada nuestra historia no tan lejana con esos tipos. Aún así, no sé, no hemos hablado, en serio. Como a solas. No tenemos tiempo suficiente para conocernos de verdad en persona. Bueno, entonces tal vez deberías tomarte el tiempo. Ja. Es más fácil decirlo que hacerlo, Mike. Tengo que gobernar una ciudad entera, por si lo has olvidado. No es algo que pueda dejar así como así. ¿No puedes simplemente pedirle a uno de los maestros que te cubra? ¿Podrían hacerlo alguna vez? No lo sé, nunca lo he preguntado. ¿Sabes? Cuando Dipper y yo empezamos nuestra relación, fue un poco inestable, supongo que sería una forma de describirlo. Sin duda, no fue fácil al principio. Peleamos y en un momento dado incluso nos distanciamos un poco. Pero nos esforzamos, haciendo lo que pudimos para resolver nuestros propios problemas porque siempre había algo que nos reconciliaba. Se necesitó mucho trabajo para mantener esa relación. ¿Estás intentando convencerme de que me lance? Porque creo que tengo aún menos confianza que hace un minuto. Jinsen sonrió con suficiencia. Puse los ojos en blanco. Bueno, no se me dan bien los discursos grandilocuentes, maldita sea. Demándenme. La cuestión es que solo teníamos que intentar comprender lo que la otra estaba pasando. Yo, siendo una desconocida lanzada a un lugar nuevo y extraño, y ella, una maestra de Kung Fu que estaba viviendo su primera experiencia con el amor. Nos escuchamos, hablamos y lo logramos. Y terminó siendo lo mejor que nos ha pasado en la vida. A ti también te puede pasar lo mismo, Jinsen, solo tienes que intentarlo. Eso la hizo pensar por un momento. Por desgracia, solo tuvimos un momento antes de oír el grito sobresaltado de Grulla y Mantis. Me giré para mirarlos con preocupación y descubrí que ambos brillaban de un verde jade. Preguntaron a todos a su alrededor qué pasaba antes de que Fuosh. Ambos desaparecieran en un instante cegador. Me llevó un momento darme cuenta de que el maldito Jack debía haberlos invocado. ¿Pero por qué a esos dos específicamente? ¿Qué razón tendría, para? Oh, mierda. Mike. Respondió Jinsen, sabiendo que ya tenía una respuesta para la pregunta en su cabeza. Jinsen, ¿cuántos maestros de Kung Fu hay aquí? Q. No sé. ¿Qué? ¿Quieres que los ponga en fila y haga un recuento? Cientos. Hay cientos de maestros de Kung Fu en China, 20 de ellos son figuras importantes de alto rango. ¿Sabes cuántos de esos altos rangos hay aquí? Bueno, he visto algunos aquí y allá, pero, 19. Lo sé. Los he visto a todos aquí. No puedo creer que no me haya dado cuenta antes, maldita sea. Micro. Jinsen, ¿qué famoso maestro de Kung Fu no está aquí con nosotros? ¿El más famoso, que estudió con el mismísimo maestro Owai? La pelota cayó. Gran maestro Shifu. Se dio cuenta. Sí, maestro. Kai ya dejó a todos los grandes nombres en el terreno. Eso significa que va a por el último. Va al Palacio de Jade. Víbora había perdido la cuenta de cuántas notas había leído y entregado a los miembros restantes de los 5 furiosos en tan solo estas últimas horas.
Casi tan pronto como Grulla y Mantis fueron a buscar a Kai, una tarea de la que ya deberían haber regresado, les habían entregado un mensaje tras otro por el método más rápido, aparte del vuelo. Flechas con mensajes vinculados a ellas habían llovido frente a las puertas del Palacio de Jade con precisión experta. Un medio de comunicación apresurado y desesperado, pero uno solo que desencadenó la agitación que crecía en la tierra. La última llegó del este y fue interceptada por Mono al saltar del tejado del palacio y atraparla en el aire. Cuantas menos flechas se clavaran en el suelo y necesitaran reparación, mejor. Mientras corría hacia Shifu, notó el diseño único de la flecha. Es de la provincia oriental, proclamó, entregándole el mensaje al panda rojo, sentado frente a las escaleras del palacio de Jade, rodeado de quizás un centenar de flechas diferentes. A estas alturas, no era sorprendente para nadie el contenido del último mensaje. Exactamente igual que todos los demás. Una lista de nombres. Específicamente, los nombres de los maestros que se habían enfrentado a Kai y habían perdido. El gran maestro leyó las últimas bajas. Maestro Lagarto. Maestro Buey. Maestro Águila. Maldijo mientras su mente, que llevaba un registro preciso de cada nombre leído en estos mensajes, llegaba a una conclusión muy amarga. Todos. Su frustración se hizo patente cuando la última flecha se rompió por la presión de su mano apretada. El objeto inútil fue arrojado y descartado de inmediato. En cada aldea, desde el mar hasta aquí, todos los maestros de China han desaparecido. Quizás estén todos en la fiesta, sugirió Mono en broma. Un pequeño e infructuoso intento de animar la fiesta. Mono. Lo regañó su serpenteante compañero. A mí tampoco me invitaron, Kai les ha quitado el ki, dijo Shifu en voz baja. Somos lo único que se interpone entre él y el conocimiento que Owai dejó a nuestro cuidado. Se giró para mirar el palacio. Con solo 4, quizás 6 si sus otros 2 estudiantes seguían allí, las posibilidades de que pudieran contener a Kai eran escasas. Tendrían suerte si duraban unos minutos después de que el Yak les hubiera drenado el poder a todos esos maestros. En cualquier caso, tenían su deber y lo cumplirían hasta su último aliento. Pasó a otro asunto igualmente importante. ¿Los aldeanos, evacuados? Preguntó a sus alumnos, quienes ya habían presenciado la crucial tarea realizada hacía poco. Hecho, maestro, informó Tigresa. Refunfuñó agradecido. Al menos estarían a salvo del fuego cruzado, y ninguno de los mensajes entrantes había mencionado nada sobre la muerte de ciudadanos. Una pequeña misericordia en estos tiempos oscuros. Shifu se había desviado hacia las estatuas conmemorativas justo a la derecha del palacio principal. No estaba seguro de cuánto tiempo les quedaba hasta que Kai llegara, pero quizás podría recurrir a Owai en busca de consejo y orientación, como había hecho a menudo desde que se erigió la estatua de la tortuga. La propia víbora se preguntó si sería prudente visitar la estatua de Mike para levantarle la moral. Si bien ahora sabía que la pitón ya no estaba muerta, verse obligada a servir como una supuesta marioneta de Jade no consciente no era mejor. Además, si esta batalla iba a ser tan desigual como sugerían todos los hechos, probablemente vería a Mike pronto. Por muy sombrío que fuera el pensamiento. ¿Geruya? ¿Mantis? Preguntó Shifu por tercera vez en solo una hora, aún con la esperanza de haberse perdido algo o de que sus alumnos lo supieran. Pero, por supuesto, la respuesta, demasiado obvia, fue dada. Nada todavía. Tigresa negó con la cabeza. Shifu estaba a punto de responder. Probablemente Tigresa revisaría todos los mensajes nuevos para asegurarse. Pero no tuvo la oportunidad, pues un breve jadeo de víbora lo interrumpió. Esperen. Son ellos. Sonrió radiante, mirando al cielo. Todos la siguieron con la mirada y, en lo alto, se veía la figura de una ave demasiado familiar volando sobre sus cabezas. Una oleada de alivio los invadió a todos. El panda rojo casi quiso regañarlos por tardar tanto, pero después de un día así, agradeció que hubieran regresado a esperar. Él y los demás tardaron un segundo en darse cuenta, pero Grulla no aterrizaba delante de ellos. Debería haberlos visto a todos fácilmente, incluso desde tan alto. En cambio, simplemente volaba en círculos a su alrededor, como un buitre. O como si les indicara su posición. Entonces Shifu notó algo que le dio un vuelco el corazón. Un diminuto destello verde que se reflejó en el ave le indicó que sus temores se habían hecho realidad. ¡No! Exclamó justo cuando el pájaro poseído se lanzó en picado directamente hacia ellos y atravesó al grupo. El ataque no había alcanzado a nadie, pero el pájaro aún no había terminado.
Salió disparado hacia arriba y emitió otra señal antes de aterrizar al otro lado del camino conmemorativo, en su postura de combate original. Ni un segundo después, Mantis también se dejó caer junto a Crane. Estaba hastiado. Debió de haber estado montado en Crane todo el tiempo y acababa de saltar. También adoptó su postura, listo para atacar en cuanto se le ordenara. Shifu y sus alumnos se prepararon para lo inevitable. Luchar contra Mike había sido una experiencia difícil para todos, y ahora tenían que hacerlo de nuevo contra los mismos maestros que eran sus amigos esa misma mañana. Claro que no solo tendrían que enfrentarse a ellos. El sonido de las espadas de Jade al rozar la piedra rompió el silencio sepulcral mientras su principal oponente avanzaba a grandes zancadas a través de la niebla de Jade que emanaba de sus secuaces, que crecía lentamente. Sus ojos, brillantes y verdes, no dejaban de mirar al grupo al pasar junto a los dos guardaespaldas de Jade. Sin embargo, no tardó en posar la mirada en la enorme estatua que se alzaba tras ellos. Gran parte del Yag no pudo decir que estuviera demasiado sorprendido. Al fin y al cabo, todos conocían al gran maestro Owai, mientras que su nombre había quedado en el olvido. ¿Por qué no iba a tener su propia estatua gigantesca? ¡Qué bonito!, reflexionó. De muy mal gusto. ¿Cómo te atreves a pisar este terreno?, le gritó el más pequeño del grupo. El Yag volvió a centrarse en ellos con pereza, como si ya le estuvieran haciendo perder el tiempo. Así que querían charlar un rato antes de fracasar inevitablemente. A él le parecía bien. Solo que él lo haría a su manera. Miren qué patéticos idiotas. Se humillan ante Owai el Magnífico. Se burló, sin dejar de blandir sus espadas mientras hablaba. Tigresa estaba a punto de hablar y poner a Jack en su lugar, pero la víbora arbórea, más dulce, se le adelantó. Su voz era fuerte y acusadora. Al menos podemos luchar por nosotros mismos en lugar de obligar a otros a cumplir nuestras órdenes. Ella respondió a su puya. El Jack dejó de girar sus armas, permitiendo que el impulso de las cadenas se envolviera en su muñeca hasta que atrapó las empuñaduras de las cuchillas. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Ah, ¿cierto? Y yo que pensaba que todos ustedes, héroes del Kung Fu, luchaban con honor y dignidad. Arqueó una ceja. Después de todo, 4 contra 1. ¡Qué vergüenza! Claro que no le importaba. Si acaso, habría preferido que hubiera más obstáculos. Quizás debería haber dejado ir al pájaro después de todo. En fin. Ningún plan es perfecto. E incluso ahora, son solo 3 contra 4. Sacó algo de su cinturón. Una de las muchas pequeñas baratijas de jade que revelaban a los 4 maestros el diseño del frente. Se parecía mucho a una serpiente. Una pitón, para ser exactos. ¿Qué tal si igualamos los equipos? HM. Lanzó la baratija ante él. El objeto brilló repentinamente con un verde brillante, envuelto en niebla antes de que un estallido revelara una pitón de jade demasiado familiar, colocada entre Kai y los guerreros del Palacio de Jade. Los maestros se tensaron, listos para luchar. Como era de esperar, la elección de este guerrero en particular no había sido casual. El guerrero espiritual recordaba haber visto la confusión y el dolor en todos sus ojos al ver por primera vez a esta serpiente. Era evidente que la conocían. Le parecía bien. Si eso le favorecía la batalla, no tenía quejas. Si no hay más interrupciones, preparó sus espadas, haciéndolas girar, ansioso por comenzar. Ahora borraré la memoria de mi antiguo amigo. Y todo lo que ha creado. Las 2 espadas se lanzaron hacia Shifu a la velocidad del rayo. El tiempo de la conversación había pasado. Adelante. Hizo una señal a sus alumnos mientras se dispersaban, listos para atacar al enorme intruso desde múltiples ángulos. Tigresa llegó primero y golpeó con fuerza, intentando romper su defensa. Sin embargo, sus malditas armas de cadena dificultaban bastante cualquier ataque, y se vio obligada a bloquear y defenderse mientras Mono y Shifu atacaban por detrás. Mono fue fácilmente derribado, pero Shifu logró saltar por encima del Jack e intentó asestarle un golpe en la cabeza. Kai respondió intentando cornearlo con sus cuernos. Y Víbora estaba distraída. No por la forma de jade de Mike, que simplemente esperaba órdenes. Tenía un pequeño problema interno. Tráeme con él, ahora. Por un momento, Víbora se esforzó por cooperar. Sus compañeros la necesitaban allí mismo, con la mente puesta en la lucha. Pero la seductora atracción de la voz era casi hipnótica. Convincente. Pronto se encontró ante la pitón de Jade antes de siquiera saber lo que hacía. La imitación de Jade no reaccionó de ninguna manera, salvo por el ligero tic que todos los esbirros de Kai realizaban de vez en cuando.
Los sonidos de la lucha se desvanecieron y un fuerte golpe reemplazó su oído. Sentía los ojos pesados y su respiración se volvió agitada. No se dio cuenta de que Tigresa la llamaba. Bien, algo oscuro y nebuloso emergió de Víbora como una masa de tentáculos negros. Se dirigieron hacia la cabeza hastiada de Mike hasta que conectaron, abriéndose paso a través de su boca, sus fosas nasales e incluso los puntos donde los ojos se encontraban con los párpados, hasta que el último fragmento se desprendió de su huésped original y se alojó en uno nuevo. Víbora parpadeó, saliendo de su estupor mientras se atragantaba, inconsciente de lo que acababa de suceder. Cuando volvió a mirar a su novio de Jade, nada parecía haber cambiado. Bueno, salvo sus ojos. Eran completamente negros. ¿Víbora? Volvió a gritar Tigresa, sin saber qué le pasaba a su amiga. De repente, la criatura de Jade reaccionó. Se retorció violentamente, emitiendo siseos de dolor mientras se agitaba contra el suelo de piedra. Víbora se deslizó un poco hacia atrás. ¿Qué demonios acababa de hacer? Sus preguntas fueron respondidas con la misma rapidez con la que se formaron largas grietas brillantes en las escamas de Jade de la pitón. No se dio cuenta, pero Kai parecía estar experimentando un ligero dolor. Un dolor de cabeza intenso, pero no uno que le impidiera luchar. Aunque los otros luchadores comenzaban a asestar algunos golpes. El Jack no tardó en encontrar a la serpiente de Jade, su secuaz retorciéndose en el suelo. ¿Qué hacía ese idiota? Todavía no le había ordenado nada. Se suponía que debía quedarse ahí parado, como le había exigido, como un buen gusanito y. Un último siseo torturado resonó desde la pitón antes de que la marioneta de Kai se desvaneciera. Su forma de Jade, ahora cubierta de grietas brillantes de la cabeza a la cola, explotó hacia afuera. El efecto fue tan fuerte que todos se detuvieron un instante y miraron hacia el origen de la explosión. En ese breve instante, todos se quedaron atónitos al descubrir que ya no había una pitón de Jade frente a ellos, sino una gris, ahora tendida en el suelo. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué demonios fue eso? ¿Fue Kai el que hizo eso? ¿Por qué demonios? Espera. Todo parece menos color Jade. Yo también puedo mover la cola. ¿Soy libre? ¿Cómo soy libre? ¿Micro? Mi mente se despejó de preguntas cuando esa voz, tan clara como el día, cortó el aire. Me atreví a girarme y vi a Víbora. ¿Lo hizo? ¿Cómo? No recuerdo haberlo visto. Un segundo estaba frente a mi cuerpo de Jade y de repente esto. Lo que fuera que hiciera, ¿podría hacérselo también a los demás? Bueno, por ahora solo tenía una cosa en mente y no creo que nadie pudiera culparme por pensar lo contrario. Vipes. No creo haberla visto nunca con una sonrisa tan aliviada y agradecida, y estaba seguro de que le devolvía la misma cara. Mi cola parecía tener vida propia mientras se deslizaba hacia su rostro. Mi primer instinto fue abrazar su hermoso rostro mientras se inclinaba hacia mí con cariño. Era evidente que ambos habíamos deseado este momento de nuevo durante tanto tiempo, y ahora lo teníamos. Era difícil explicar cuánto tiempo habíamos deseado un momento así entre nosotros, y ahora por fin lo teníamos. Al menos hasta que la realidad nos recordó que existía nuevamente. Algo caliente me atravesó el pecho. Una sensación. Un dolor terrible que me sacó de mi estupor y me hizo jadear, incapaz de articular palabras o incluso de reunir aire para gritar. Mike. Una víbora preocupada se cernía sobre mí. Su sonrisa amorosa había desaparecido y ahora estaba seriamente preocupada. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te pasa? El espíritu de este cuerpo está roto. Pronto logré recuperar mi voz cuando el dolor disminuyó. Eso fue todo lo que pude hacer antes de que una grulla hastiada le diera una patada en la cabeza de víbora, haciéndola volar fuera de mi vista. Vipes. Unas garras fuertes se enroscaron alrededor de mi cuello y empezaron a estrangularme. En nuestro breve momento de unión, pareció que nos olvidamos de la batalla por el destino del palacio de Jade que se libraba junto a nosotros. Imagínate. ¡Ak! Maldita sea, Crane, sé que no tienes control sobre ti mismo, amigo, pero realmente estás empezando a enojarme. Mi cola se enroscó alrededor de su escuálido cuello y le estampé la cabeza contra lo más cercano. Una estatua. 1, 2, 3 veces antes de que me soltara. Giré mi cuerpo como un resorte bajo su torso antes de lanzarlo por los aires. Lo siento, amigo. A pesar del alivio de la libertad, no era tonto al darme cuenta de que había llegado en el peor momento posible. Teniendo que elegir entre Víbora y vengarme de Kai, me deslicé hacia Víbora lo más rápido posible mientras ella yacía en el suelo, aún recuperándose del golpe en la cabeza. Dios mío, por favor, que esté bien.
¿Vipes? ¿Vipes? Vamos, cariño, no es buen momento para dormir, ¿vale? Quédate conmigo. Mi cola la levantó suavemente la cabeza del suelo con el máximo cuidado. Sus ojos se clavaron en mí. ¿De verdad estás aquí, no? Sí, cariño, soy yo. Estoy aquí. Te extrañé. Todos lo hicimos. Nuestras cabezas se tocaron. Quizás hubo un mejor momento para ser cariñosos y sentimentales, sí, pero déjenos en paz. Somos mortales. Dios, cómo la extrañé también. Yo también, Vipes. Yo también. Traédmelos. Miré a Kai y vi que nos miraba fijamente. No solo a mí y a Víbora. Todos los que no estaban hastiados. Los que sí lo estaban, Mantis y Grulla eligieron sus objetivos y atacaron. El pobre mono no tuvo ninguna oportunidad, ya que fue arrastrado por las garras de Kai y desapareció en un destello verde mientras Grulla, sus garras agarraron la mitad inferior de Víbora e intentaron hacer lo mismo. Y créanme que no iba a dejar que eso pasara. Con rapidez, me envolví alrededor del abdomen de Víbora mientras mi mitad superior agarraba una pequeña sección de la estatua que podía usar como punto de anclaje. Se convirtió en un tira y afloja. Aguanta, Víbora. Un pie plano de Jade no te va a vencer hoy. Sonaba como si estuviera luchando. La grulla de Jade era mucho más fuerte que la grulla normal, eso sí. En lugar de sentir esperanza, mi agarre se desvanecía poco a poco. Viper me miró y parecía desconsolada. Mike, lo siento. ¿Lo siento? Antes de poder preguntar qué quería decir con eso, sentí sus afilados pero romos dientes hundirse en mí, haciéndome gritar de dolor. Fue suficiente distracción para que Víbora se soltara y, sin darme cuenta, su cuerpo encogido también desapareció en las manos de Kai. Lo último que vi en su rostro fue una dolorosa aceptación. Víbora. Grité horrorizado. ¿Por qué hizo eso? Habría pensado en algo. Sé que lo haría. No sufrí todos estos meses solo para perderla por culpa de ese maldito cabrón. Kai. Estás muerto cuando me ponga nervioso. ¿Me oyes? Cargué lista para arrancarle los cuernos de su cara de suficiencia. Y lo habría hecho si alguien no me hubiera agarrado por detrás. Encontré a nadie menos que Tigresa reteniéndome. Tigresa. Suéltame. Suéltame ahora mismo. Mike. Cálmate. Ordenó con severidad. Me calmaré cuando le quite la vida a eso. Las espadas de Kai nos atacaron, obligando a Tigresa a esquivarlas saltando desde un lado del jardín conmemorativo. Usó su cuerpo como escudo para protegerme de la caída antes de soltarme. Genial. Ahora tenía que escalar una pared vertical solo para tener la oportunidad de luchar contra él. Un siseo de odio escapó de mis labios al ver que no podía hacer nada. Al menos por ahora. Desvié mi atención de Kai a Tigresa. Tigresa. ¿Por qué? Porque no íbamos a ganar solo con nosotros dos. ¿Los dos? Shifu. Ya estaba tomada cuando intentabas salvar a Viper Mike. Se acabó. Esta batalla terminó. Necesitamos encontrar a Po ahora. ¿Po? No me había dado cuenta de que no estaba entre nosotros. ¿Dónde estaba? Si hubiera estado aquí, ¿habríamos? No. No habríamos ganado, ¿verdad? Solo, la acabo de recuperar, Tigresa. Le dije a mi única compañera de equipo. No solo a ella. A todos ustedes. Sé que estaba un poco concentrado en el momento con Vipes, pero estaba tan feliz de estar de vuelta que parecía que todo había vuelto a la normalidad. Menuda mala suerte tengo, ¿eh? Hubo un momento de silencio entre nosotros. Mi lamento por la pérdida y ella, insegura de qué decir para animarme. El felino reaccionó enseguida. Mike, sé por lo que estás pasando. Yo también pasé por lo mismo. ¿Pero sabes por qué te mordió Viper? Entonces ella lo vio, ¿no? ¡Qué encantador! Estoy seguro de que me lo vas a decir de todos modos. Sabía que si no hacía nada, ambos terminarían como esclavos de Kai. No iba a permitir que pasaran por eso otra vez. Aunque le costara la libertad. Así que, sentí dos grandes patas peludas agarrándome la cara y obligándome a enfrentarme a su mirada fulminante. ¿Vas a enfurruñarte como un niño y obligarme a demostrarte por qué deberías temerme más que a Kai, o vas a madurar y hacer algo al respecto? Gruñó. Bueno, eso me hizo entrar en razón, lo admito. Sin duda sabe cómo motivar a alguien cuando lo necesita. No pude evitar soltar una risita sin humor. Sí, me parece bien. Buena charla, Tigresa. Asentí, mostrando su aprobación. ¿Y ahora qué? Espera aquí. Me dejó un minuto. Me pregunté qué tramaba exactamente.
De todas formas, no iba a pelear con Kai. No tuve que esperar mucho cuando regresó, trayendo consigo un pergamino de jade. Casi fruncí el ceño. Ya tenía jade para 10 vidas. Aún así, sabía que tenía sus razones y no preguntó. Ahora nos movemos mientras podamos. ¿Puedes viajar? Bueno, cuanto antes hagamos lo que sea que estemos a punto de hacer, antes salvaremos a Viper y a los demás, ¿no? Vamos. Bien. Ah, ¿y Mike? La miré. La encontré sonriendo. Una pequeña sonrisa, pero una sonrisa al fin y al cabo. Es bueno verte de nuevo. Tú también, tigresa. Tú también. Y con eso nos fuimos. No, sea lo que sea que tengas planeado, más vale que funcione. No sé cuánto tiempo llevábamos corriendo desde que dejamos atrás el Palacio de Jade. 2 horas, si tuviera que calcularlo. Fue un viaje que pasamos casi en silencio, ya que era difícil animarnos después de lo que acabábamos de pasar. En cualquier caso, una cosa era segura. Cuanto más viajábamos, más frío hacía. Algo que, como pueden imaginar, era perfecto para una criatura de sangre fría como Moi. Sin mencionar que el maldito dolor en el pecho había regresado. Era incluso peor que la primera vez y me ralentizó bastante. Para la tercera hora estaba tan mal que Tigresa tuvo que cargarme el resto del camino. Si seguía así, podría acabar siendo más una carga que otra cosa. Mientras Tigresa se movía tan rápido como podía, pronto nos encontramos con la nieve hasta la cintura. Me pregunté cómo había podido seguirle el rastro a Po a través de todo esto, pero pronto se hizo increíblemente obvio a medida que la nieve se acumulaba que había señales de 2 grandes figuras caminando por la enorme capa de agua congelada, y algunas huellas de ganso. Parecía que Po sí había pasado por allí, al igual que quien creo que pudo haber sido el señor Pin. Tenía sentido que el padre del panda fuera, ya que era conocido por ser sobreprotector a veces. Lo único que no pude averiguar fue a quién pertenecía el segundo rastro de nieve. Por lo que pude ver, esta persona era solo un poco más grande que Po, pero aparte de eso no había nada más que averiguar. ¿Quizás un guía de algún tipo? Sin duda necesitarías uno para superar este tipo de clima. O un tigre muy decidido en mi caso. Entonces, después de un total de 4 horas, llegamos al final del sendero. Se detenía justo frente a una gran pared de hielo. Me quedé perplejo. No había nada más que indicar a otro camino. ¿Acaso había un pasadizo secreto que no estábamos viendo? Por suerte, Tigresa lo descubrió casi de inmediato tras encontrar una cuerda que llegaba hasta lo más alto del acantilado, al menos hasta donde podíamos ver a través de la niebla. Era extraño encontrarlo justo allí, en medio de la nada, pero no impidió que mi compañero de equipo tanteara el terreno. Un tirón fue suficiente y, antes de que supiéramos qué estaba pasando, una especie de sistema de poleas / elevador se activó y una red circular, tensa y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de Tigresa, surgió de la nieve, justo debajo de nosotros, y nos jaló suavemente hacia arriba. Luego, cuando llegamos a la cima, cayó de rodillas. Todo el esfuerzo de detener a Kai, además de correr, había empezado a pasarle factura. Bueno, eso y cargar con mi pesado trasero probablemente tampoco ayudaron mucho. Como no estaba en mucho mejor forma, me deslicé de sus hombros, intenté recuperar mis fuerzas e intenté poner a la felina de pie con cuidado. No había nada más que una escalera entre nosotros y lo que parecían los sonidos de la civilización justo al otro lado. Por desgracia, lo que fuera que me pasaba parecía estar teniendo un efecto grave. Veía que mi visión se nublaba, zumbaba en los oídos, y también me deslizaba un poco irregularmente, no sé por qué, pero, desde que Viper me desactivó, no he sido yo mismo del todo. En serio, ¿qué demonios está pasando? Te estás muriendo, Jadear. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Maldita sea, perdí el conocimiento. Claro que sí. Bueno, al menos ese escozor se ha calmado. Por ahora. Me encontré tumbado encima de una cama. Una bastante grande, además. Al levantar la cabeza, supe que estaba en una especie de cabaña de médico, o quizá de curandero. Aún así, agradecía más estar a salvo del frío, pero parecía tener razón. La civilización estaba a la vuelta de la esquina, justo donde nos desplomamos o mejor dicho, me desplomé. En un extremo de la cabaña vi una gran figura blanca y negra, parecida a un oso, vestida de azul y verde, de espaldas a mí, preparando una especie de brebaje. Vaya. No sabía que Po supiera nada de medicina. Supongo que ha pasado tiempo desde la última vez que lo vi, pero, un momento. Po. Solté, con la boca moviéndose más rápido que mi cerebro.
Mi cuerpo pareció reaccionar instintivamente y me levanté antes de que algo arriba me presionara suavemente contra la cama. Pronto descubrí que era la pata de Tigresa. Parecía, madre mía. Parecía la clase de persona que había recibido malas noticias o estaba a punto de darlas. Posiblemente ambas. Descansa, Mike. Has estado inconsciente los últimos 20 minutos, ordenó. Tigresa. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es subir en ascensora. Supongo que aquí donde sea y luego, creo que me desmayé. Eso es exactamente lo que pasó. Logramos traerte de inmediato a la cabaña de curación, pero hasta ahora, el sanador no tiene idea de qué pudo haber causado tu desmayo. Sí. Creo que podría tener algo que ver con romper el hechizo de Ki de Kai o algo así. Yo también lo supuse. Lo que significa que cualquier medicina tradicional aquí es inútil. Lo mejor sería que un experto en Ki te atienda. Ante esa última frase, bajó un poco las orejas. Lo cual va a ser un problema. ¿Por qué? Nuestra única esperanza residía en que Po dominara el poder del Ki para derrotar a Kai, pero eso podría ya no ser posible. Po no ha podido aprender nada de su maestro, lo que nos pone en una situación muy difícil. Ah. Eso sería, asentí con tristeza antes de volverme hacia el panda que seguía trabajando al fondo. Lo siento, no. Dominar algo así parece bastante difícil. Micro. No es que esté enojado, bueno, está bien, tal vez un poco enojado después de todo lo que he pasado hoy. Mike, eso no es, aún así, no es que las cosas puedan empeorar. 3 maestros de Kung Fu contra un loco del poder no es, Mike. La severa voz de Tigresa me interrumpió. Sí, Tigresa. ¿Qué pasa? No es Po con quien estás hablando. Un segundo de confusión pasó por mi rostro antes de reírme de sus palabras. Tigresa. Sé que acabo de despertar, pero no estoy alucinando. Veo un panda justo delante de mí con total claridad. Y ambos sabemos que Po es el único panda que hay por aquí, lo que significa, ese fue el momento exacto en el que Po se dio la vuelta y mi sonrisa confiada cayó 3 pisos al suelo por la sorpresa. Tú no eres Po. No, no lo era. O sea, sin duda era un panda, pero no se parecía en nada a nuestro guerrero dragón come dumplings y patea traseros. Ah, ya despertaste. Dijo alegremente. Sí. Llevo 2 minutos despierto, gracias por darte cuenta. Espera. ¿Quién eres tú? Mike, tengo muchas cosas que contarte, interrumpió Tigresa. Su mirada era seria. O sea, su mirada siempre es seria, pero ahora era aún más seria. Asentí y escuché lo que me dijera. Parecía que habían pasado muchas cosas desde que me había cansado. Por lo que Tigresa explicó, allá en la ciudad de Gongmen, cuando Po y los 5 furiosos lograron cazar a un pavo real trastornado, a Po le dijeron y asumieron que era el último panda de toda China. Todos lo creyeron, yo incluido. Pero hace solo un par de días, resultó ser mentira, ya que otro panda entró en la tienda de fideos del padre de Po. No cualquier panda, sino el padre biológico de Po, por Dios. Seguro que eso debió ser incómodo para el señor Pin. Poco después, apareció Miyo Jade y les presentó a Kai a todos, y el verdadero padre de Po, Li Shan, creo que Tigresa lo llamó, trajo a Po a una aldea llena de pandas donde se suponía que aprendería Ki, ya que supuestamente todos los pandas lo sabían. Resultó que eso también era mentira. Ninguno de los pandas sabía usar Ki y Li solo había traído a Po allí para intentar protegerlo de Kai. Todo esto puso de manifiesto 2 verdades muy obvias y dolorosas. 1, me he perdido un montón de cosas locas. Y segundo, estamos todos jodidos. Entonces, ¿dónde está Po ahora mismo? Me atreví a preguntar. La última vez que lo revisé, se estaba preparando para la llegada de Kai. ¿En serio? ¿Viene para acá? ¿Qué digo? Claro que sí. Conociendo nuestra suerte, era inevitable. Pues en ese caso no podemos traerlo a esta aldea. Si nos ponemos en marcha ahora y lo confrontamos, al menos podremos evitar que llegue aquí y mantener a los pandas a salvo. Eso no funcionará. ¿Qué? ¿Por qué no? Kai puede sentir el ki. Y, sepan usarlo o no, Kai vendrá por todos los pandas, no solo por nosotros. Maldita sea. ¿Qué otras opciones tenemos? A menos que Po pueda dominar el ki en las próximas horas, tendremos muy pocos. De acuerdo. En ese caso, mejor encontramos a Po y. Hacemos una lluvia de ideas. Venga, vámonos. Empecé a levantarme de la cama. ¿Seguro que puedes? Acabas de despertar. Claro. Estoy en plena. Vamos.
Si tan solo supieras, le di las gracias al curandero por permitirme descansar y recuperarme en su casa y ambos nos mudamos. Allí fue donde pude ver el pueblo por primera vez. O al menos la entrada principal. Era un espacio bastante abierto, con pocas casas en los alrededores y más dispersas a lo largo. Una hermosa mezcla de carpintería y naturaleza. Muy tranquilo. Apuesto a que se vería increíble al sol. No es que pudiera pasar mucho tiempo mirándolo, ya que vi a los aldeanos por todas partes. Parecían tener cierto aspecto en común, aparte de que todos eran pandas, por supuesto. Todos estaban asustados. Empacaban todo lo que podían y parecían listos para irse tan pronto como pudieran. Era difícil no sentir pena por ellos, especialmente después de lo que habían pasado en el pasado. Desafortunadamente, había muy poco que ninguno de los dos pudiéramos hacer por ellos en ese momento. Po tenía que ser nuestra máxima prioridad. Logramos encontrarlo pronto. Estaba en las afueras de la aldea entrenando y golpeando a un muñeco que parecía una imitación decente del mismísimo Jack gigante. Tendré que intentarlo yo mismo. Desahogarme un poco. Aunque no parecía que Po planeara darse un respiro pronto. El tipo estaba poniendo toda su energía en cada golpe y esquiva. Y por muy agradable que fuera volver a ver al grandullón, estaba un poco preocupado. Créeme, quiero ponerle la cola a Kai más que nadie, pero bueno, Tigresa y yo pensábamos lo mismo. Unos cuantos puñetazos y patadas no iban a servir de nada contra un monstruo devorador de ki como Kai. Tenía que entender esto del ki ya. Po. Empecé a levantarme, esperando llamar la atención del oso, pero no pareció oírme. Lo intenté de nuevo, pero seguía sin obtener respuesta. No. Sé que a veces puedo tener un poco de mal genio cuando las cosas se me ponen difíciles, y hoy he llevado esos límites al 101%. Pero me gustaría pensar que lo que hice a continuación fue bastante razonable. En un abrir y cerrar de ojos, me enrosqué alrededor del muñeco y, con la fuerza que solo una serpiente como yo podía tener, aplasté al estúpido animal con un fuerte crujido y arrojé los restos al borde del pueblo. Al menos logré liberar ese vapor. Listo. ¿Ya tengo tu atención? Principalmente. No hace falta decir que lo pillé desprevenido, tanto por mi furia rabiosa como por mi repentina aparición. Al menos lo había sacado de su estado de ánimo. Mike. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo te despojaste de tu papel ecológico? Es una larga historia. Ahora mismo tenemos que centrarnos en ti, amigo. ¿Qué pasa con todo este asunto del ki? Ah, eso. Ya no es una opción viable. Tigresa dio un paso adelante. Bueno, tendrá que ser así, porque esto, no va a funcionar, no. Señaló el lugar donde antes estaba el muñeco. Tiene que ser así. No, no esto. Tigresa y yo nos hemos enfrentado a Kai. Hemos visto de lo que es capaz, pero no ha visto de lo que soy capaz. Replicó To. En serio, ya lo tengo todo resuelto. Solo necesito acercarme a él y entonces, en un instante Po agarró la punta de mi cola sobresaltándome, me tiró hacia adelante y luego, sosteniéndola entre su pulgar y su dedo índice, levantó su dedo meñique en el aire. No lo entiendo. Entonces, ¿qué? ¿Te va a encantar? ¿Qué es esto? Pregunté sin la menor gracia. Es la llave de dedo Wuxi. Replicó como si fuera lo más obvio del mundo. Seguía en blanco. ¿Mi movimiento más poderoso? ¿El que usé para derrotar a Tai Lung? ¿No te suena? Negué con la cabeza. ¿Y qué? ¿Con eso bastará? ¿Qué estás bromeando? Un pequeño Skadoshi Kai volverá al reino espiritual antes de que puedas decir, nunca supe que iba a decir Po antes de que Tigresa lo agarrara por la muñeca y me soltara. Ahora era su turno de convencerme. No. Kai tiene un ejército de guerreros de Jade. Todo lo que ellos ven, él lo ve. Así que acercarse a él para realizar la llave de dedos Wuxi será imposible. Pudo dominar a Po rápidamente usando solo su equilibrio y la pata con la que sujetaba la muñeca de Po para lanzarlo. Quizás para someterlo o, como yo, para liberar un poco de estrés. A Po no le importó, ya que parecía reacio a ceder. Funcionará. Protestó. No, no estás pensando con claridad. Insistí. Necesitamos un plan serio. Tiene razón, no. Kai solo puede ser detenido por un maestro del ki. Po empezó a llegar a su límite al liberarse del agarre de Tigresa y su frustración se hizo evidente. Oh, suenas igual que Shifu con el ki. Ki esto. Ki aquello. Ki. No soy un maestro del ki, ¿de acuerdo? No sé si soy el guerrero dragón. Ni siquiera sé si soy un panda. No sé quién soy. Po se tomó un momento para respirar.
Parecía que llevaba un tiempo acumulando presión. Ahora que se había librado de ella, empezó a recobrar la consciencia al darse cuenta de lo obvio. Tienes razón. No hay forma de que pueda detenerlo a él y a su ejército. Fue una amarga revelación que nos asaltó. Era difícil ver el lado positivo de las cosas ahora, pero eso era lo que los guerreros de Kung Fu enfrentábamos a diario. Lo imposible y las fuerzas sobrenaturales eran casi la norma. Debe haber algo que podamos hacer. No es como, a menos que tuvieras tu propio ejército, dijo una voz no muy lejos de nosotros. Todos nos giramos y vimos a un solo panda allí, con sombrero en mano, surgiendo de la niebla. Parecía mayor que To, pero parecía exhibir una energía similar a la de nuestro panda. Nos ofreció una sonrisa amable. Tú. No solo yo. El señor Ping salió repentinamente de detrás del panda. Hacía mucho tiempo que no veía al viejo ganso. Parecía estar bien de salud. Nosotros. Habló. Todos nosotros. La niebla se disipó y allí, ante nuestros ojos, había más pandas que nunca antes había visto, caminando hacia el primer panda y deteniéndose junto a él. Fue un espectáculo sobrecogedor verlos. Ciudadanos comunes que solo anhelaban la paz, dispuestos a luchar por su hogar y por sus semejantes. Por fin encontré a mi hijo después de todos estos años. Hará falta mucho más que el fin del mundo para separarnos. Espera. ¿Era el padre de To, Li Shan? Bueno, supongo que sí que veo el parecido. Es una pena que mi primer encuentro con él tuviera que ser en estos tiempos difíciles. Aún así, a pesar de esos tiempos difíciles, no pude evitar sentirme un poco feliz por el grandullón. Al menos encontró a su familia antes que Kai. Bien hecho, amigo. Pero ni siquiera sabes Kung Fu. Entonces nos enseñarás. Esta respuesta pareció asustar a Po aún más. ¿Qué? No puedo enseñarte Kung Fu. Ni siquiera pude enseñarle a Tigresa. Y ella ya sabe Kung Fu. Espera, ¿Po te está enseñando Kung Fu? ¿De qué se trata? Le susurré a Tigresa. Hasta luego, Mike. Fue mi única respuesta al respecto. ¿Me estaba perdiendo algo más? Típico. No, sé que soy la última persona en la que quieres confiar ahora mismo, pero tienes que creerme, podemos lograrlo. Podemos aprender Kung Fu. Podemos ser como tú. Por un momento, solo hubo silencio. Po parecía no estar nada convencido por las palabras de su padre, pero entonces, algo se le ocurrió y, de repente, su rostro triste y desesperanzado parecía indicar que había llegado a una gran conclusión. Probablemente porque sí. ¿Qué acabas de decir? Se volvió hacia su padre. ¿Podemos hacer esto? No. ¿Podemos aprender Kung Fu? Después. ¿Podemos ser como tú? Sí. ¿Podemos? No puedes. Se rió Po triunfante. Pero no tienes por qué serlo. A eso se refería Shifu. No tengo que convertirte en mí. Tengo que convertirte en ti. Po? Eso no tiene ningún sentido, amigo. Intervine, tan confundido como lo estaban los padres de Po en ese momento. Ya lo sé. Jaja. Ay, gracias, papás. Sonrió antes de abrazarlos a ambos, dejando a todos confundidos, menos a él. Pero para Po, una cosa era segura. Voy a hacer algo que nunca pensé que podría hacer. Voy a enseñar Kung Fu.